Bueno, vamos a ver. La economía española es tradicionalmente una economía muy cerrada y de hecho existe toda una ideología del proteccionismo en España. Es decir, si vosotros buscáis en España pensadores liberales, pues os metéis en la Wikipedia, ¿no? Digamos, y ponéis pensadores liberales españoles, encontraréis una lista. ¿De acuerdo? Pero luego cuando os pongáis a leer las obras de esos pensadores liberales, a poco que sepáis lo que es un liberal, descubriréis que ninguno es liberal de verdad, ¿vale? Por ejemplo, tuvimos un presidente del gobierno que se llamó Leopoldo Calvo Sotelo, justo el último antes de llegar al poder los socialistas, que había sido ministro de Comercio y que explicaba una cosa fantástica, ¿no? Él iba por la mañana a un acto público de la Asociación de Empresarios de no sé qué y tal, y todos los que hablaban allí pedían libre mercado, desregulación, liberalización, y alguno de ellos le pedía ahora para ir a verle por la tarde y en su despacho en privado le pedía medidas de protección para su sector, ¿vale? Estos son los liberales españoles, ¿de acuerdo? Los que creen en el libre mercado, pero con la condición de que, por ejemplo, cuando el Estado hace una concesión administrativa para que se haga una autopista, las radiales de Madrid o el túnel del AVE de Lepertús o cualquier cosa de estas, nadie hace un contrato con el Estado en España si no hay una cláusula de responsabilidad patrimonial del Estado, que significa básicamente que si las cosas van mal y aquello quiebra, id preparando la cartera porque lo pagamos entre todos. Los únicos que no pierden son los que han construido el túnel y los bancos que lo han financiado. Pues eso, pues ahora le vamos a pagar 4.500 millones a las constructoras que hicieron las radiales de Madrid, ahora le vamos a pagar 1.500 o una tontería así, 1.500 millones total que son, ¿no? A los que hicieron el túnel del AVE que nos comunica con Francia, y este tipo de cosas aquí pasan con mucha frecuencia. Estos son los liberales españoles. Y tradicionalmente uno de los rasgos más notables de la economía española ha sido que el crecimiento interior de la producción española, de la industria, etcétera, se ha basado principalmente en explotar a los consumidores. Barreras arancelarias muy fuertes, de manera que hemos mantenido durante... ¿Sabéis quién era Viriato? ¿Os suena Viriato? Viriato era uno que les tiraba piedras a los romanos cuando estuvieron por aquí, ¿eh? Pues desde los tiempos de Viriato, aquí lo que hemos tenido ha sido industrias ineficientes, pero que eran rentables por la sencilla razón de que los aranceles impedían la competencia de productos exteriores. Resultado, pues que la leche española era más mala, la leche es un ejemplo, ¿eh? No lo toméis como literal, ¿no? Era más mala y más cara que la francesa, por ejemplo, pero todos bebíamos leche española porque la leche francesa, cuando cruzaba la frontera, tenía que pagar tales impuestos que llegaba al mercado a unos precios insoportables para ellos y por lo tanto nosotros vivíamos peor porque pagábamos leche más cara y bebíamos peor leche y perdíamos todas las oportunidades de ventaja del libre comercio. ¿Cómo medimos la apertura de una economía? Esto es casi ofensivo para vosotros, pero yo lo tengo que poner y explicarlo mínimamente y ahí está, ¿no? Pues el coeficiente de apertura al exterior, que es la suma de las exportaciones y las importaciones dividida por el PIB. Y cuando hacemos esto para la economía española, desde la Virgen, desde principios de los 90 hasta el final de la serie, lo que vemos es que la economía española ha hecho un proceso muy intenso de apertura al exterior, muy intenso, muy costoso, muy obligado. Cuando veamos en la siguiente sesión el periodo de la entrada de España en las comunidades europeas, pues veremos que aquello realmente fue duro para nuestros sectores económicos, pero si miramos un poquito lo que pasa por aquí, la línea total, que es la celestita, ¿no? La que está así color turquesa, no sé si la veis, porque es que realmente ¿se ve? Sí. Se ve, ¿no? La de arriba del todo, claro, que es la suma de todas, pues en muy poquito tiempo pasamos del 30 y algo % al 60 y en estos momentos estamos por encima del 100, ¿vale? Así que hemos hecho un proceso muy intenso de apertura y contra la creencia general, si veis, la línea que marca el perfil de la que está arriba del todo no es la de los servicios, sino que es la de la balanza de bienes, que es la línea azul oscura. ¿De acuerdo? Tenemos siempre tradicionalmente la creencia de que los sectores más competitivos de la economía española son los relacionados con los servicios
Y resulta que la línea que marca realmente nuestra gran apertura no es la del sector servicios, sino que es la del sector de bienes, es decir, la de las cosas que se fabrican y se pueden montar en un camión y llevarlas a otro sitio. España es un país que tradicionalmente ha sido importador de un montón de cosas que son básicas y ahora mismo somos un país exportador y en algunos sectores hasta sorprendentemente, pues por ejemplo, aquí había una tradición, aquí nadie fabricaba máquinas. Las máquinas se traían siempre de fuera y cuando uno va a ver pues, los museos del textil, los museos de la siderurgia y este tipo de museos, siempre son máquinas francesas, inglesas o alemanas, ¿no? Ahora mismo España es un país que tiene un cierto liderazgo en la exportación de maquinaria, por ejemplo. Eso es un cambio muy importante, ¿vale? Y sin embargo, el turismo, que es nuestra primera industria nacional, y es verdad, ayer estábamos discutiendo con los compañeros que comemos allí juntos todos los días y hacemos unos aquelarres la mar de graciosos, ¿no? Discutiendo sobre la importancia del turismo y al final tiramos de Internet, ¿no? Y ahora mismo el 12% del PIB de España lo aporta el turismo, que yo no sé si hay algún país que tenga tanta concentración y que no sea, digamos, una república bananera, para entendernos, ¿no? Que no sea un país de monocultivo, pero fijaos cómo el turismo es muy constante, ¿vale? Es muy constante y además hay un fenómeno de bidireccionalidad en esa apertura, porque una parte importante de la apertura del turismo consiste sobre todo no en que aquí venga más gente, que sigue viniendo muchísima gente, sino en que nosotros salimos más, ¿vale? Sobre todo en la segunda mitad de los 80, ¿no? Con aquella política de peseta fuerte de la que hablaremos, ¿no? Y era una cosa casi hasta vulgar irse a pasar un fin de semana a Londres o irse a pasar incluso por 4 días a un puente, ¿no? Que decimos aquí, ¿qué hacéis en el puente? Bueno, vamos a Nueva York, ¿no? Y dices, hostia, Nueva York, ¿no? Y pues sí, nos íbamos a Nueva York a pasar un puente, ¿no? Porque luego ibas por allí, por las tiendas estas donde vendían los Levi's, ¿no? Los Levi's, que decís los latinos, ¿no? Y con lo que calculabas el tipo de cambio y con lo que aquí te costaban unos Levi's, pues allí te comprabas 3, ¿no? Entonces la gente hacía este tipo de cosas, ¿eh? Os contaré algún día el inglés que sabíamos los españoles en aquella época, que es el mismo que sabemos la mayoría hoy, ¿eh? Pero lo de la chuleta es gracioso, ¿no? Y básicamente lo que me interesa aquí remarcar es que aunque el sector servicios tiene un crecimiento significativo, y eso también está bien, porque claro, cuando pensamos en el sector servicios, normalmente ¿en qué pensamos? No pensamos nada, a estas horas tenemos el fusible quitado y... Cuando pensamos en el sector servicio, ¿en qué pensamos normalmente? En hostelería. ¿Vale? Esto no son cosas exportables. ¿Cuáles son los servicios exportables? Claro, los que tienen que ver con materias técnicas, con asesorías informáticas, con incluso pues temas de derecho. Es decir, no debe haber, sí que lo hay, pero no es muy normal que alguien venga aquí a que le saquen una muela, digamos, pagando, ¿no? Ni al contrario tampoco. Dice, voy a ir a cortarme el pelo a París porque es más barato. Pues no parece, ¿no? Los servicios exportables son los que están relacionados con cosas de asistencia técnica. Nosotros éramos un país donde prácticamente, con cuidado, lo digo con cuidado esto, ¿no? ¿Habéis estado en Madrid? ¿Habéis cogido el metro en Madrid? ¿Y no os ha llamado una cosa la atención cuando coges el metro en Madrid? Pues cuando tú vas aquí a coger el metro, pues tú oyes el ruido, el aire acondicionado, oyes el ruido y miras para allá, ¿no? ¿Y en Madrid por dónde viene el metro? Por la derecha. ¿Y por qué? ¿Por qué? Por llevar la contraria a los catalanes y eso, ¿no? ¿Por qué será que en Madrid el metro viene por la derecha? Pues porque lo construyeron ingleses. Pero si vosotros miráis las minas más importantes que hay en España, los nombres que llevan son nombres extranjeros y muchos equipos de fútbol que hay en España no se llaman club de fútbol, sino que se llaman Football Club FC, como por ejemplo el Barça, que como todo el mundo sabe es el equipo de los extranjeros. Uy, esto no lo puedo decir. Es que tenemos una discusión con los compañeros porque son todos del Barça menos yo que soy del Español. ¿Puedes apagar la máquina un momento? Va, es igual. Es que el primer equipo que se creó en Barcelona
es el Barça, y lo creó un suizo con un grupo de extranjeros, y era el equipo de los extranjeros. Y entonces un grupo de, por cierto, estudiantes de esta universidad crearon un equipo para jugar contra ellos. ¿Y por qué ese equipo se llama el Español, que es el mío? Pues porque era el de los españoles, el Barça era el equipo de los extranjeros, pero el Barça se llama F.C., no C.F. Y hay unos cuantos, ¿vale? Bueno, así que lo que tenemos es un proceso muy intenso de apertura al exterior, con todas las ventajas y algún inconveniente, digamos. Si no eres muy capaz, pues lo de la competencia exterior es fastidiado, ¿no? Pero con todas las ventajas que produce un proceso de apertura al exterior, en el que el turismo, que es nuestra primera industria nacional, prácticamente permanece constante en términos de aportación a la apertura, en el que hay un crecimiento en los servicios, y esto es una muy buena señal porque es un signo de modernización del país. Si tú exportas servicios, no estás exportando camareros, cafés con leches y los mejores gin tonics del mundo y jarras de sangría, ¿no? Lo que estás exportando es productos que alguien de otro país, servicios que alguien de otro país pueda tener interés en contratar aquí. Estás exportando empresas de ingeniería, estás exportando empresas de informática, estás exportando ese tipo de cosas, ¿vale? Y que el máximo protagonismo es en la producción de bienes. Bueno, ¿vale? Todo esto son indicadores de modernización. Pero claro, uno puede abrirse al exterior y abrirse de muchas maneras. Puede ser de una manera más o menos equilibrada o puede ser de una manera completamente desequilibrada. Un país que se gastase todo el Producto Interior Bruto en importaciones sería un país que tendría un coeficiente de apertura del 100%, pero la gente allí se tendría que comer las sillas porque no tendrían nada para comer, ¿de acuerdo? Así que es importante también analizar el coeficiente de cobertura, que lo que quiere decir nada más es el porcentaje de las importaciones que somos capaces de pagar con lo que obtenemos vía exportaciones, ¿vale? Y aquí tenemos, esta gráfica la he hecho trimestral porque me interesaba mucho que vierais una cosa, y es que tiene una forma muy aguda de dientes de sierra, porque si os fijáis, maldita sea, aquí hay una rayita de color verde pegada a esta rayita de color rosa. Hay una rayita de color verde que tiene exactamente el mismo perfil. Si alguno es fotógrafo, esto no es un halo ni una aberración cromática, es que hay dos líneas aquí, ¿vale? El turismo marca exactamente el perfil de la balanza total, ¿vale? Así que como el turismo es una cosa muy estacional, pues efectivamente cada pico es el verano del año correspondiente, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí vemos todo lo demás. ¿Qué es lo que vemos? Vemos en bienes y servicios una tendencia a primero equilibrio y luego enseguida vamos al déficit. Seguimos siendo, y esto es una cosa que cuando lo digo a los alumnos allí, pues como que les extraña un poco, ¿no? Pero hay dos cosas casi, digamos, estructurales en España, que son que este trozo de tierra donde nos ha tocado vivir, que cada uno lo llame como quiera, España, para entendernos, nunca en toda su historia ha sido capaz ni de darnos de comer a todos, ni de darnos de trabajar a todos, ¿vale? Así que tenemos un déficit en la balanza de bienes por la sencilla razón de que cuando producimos 10 pollos, los pollos que necesitamos para poder comer todos son 14, ¿vale? Siempre estamos teniendo que importar, siempre somos un país que consume mucho más de lo que ahorra, de lo que produce. Y naturalmente eso es lo que hace que la tendencia más visible en nuestra balanza de pagos sea una tendencia a que sea deficitaria. Y hay algún momento histórico muy concreto, muy concreto, pues la Primera Guerra Mundial. Ahí lo hicimos bien, nos quedamos fuera y les vendíamos cosas a los unos y a los otros. Ellos se escabechaban entre ellos, ¿no? ¿Sabéis lo que es escabechar, no? Bueno, ya sí, eso lo de la sección recetas la ponemos al final. Ellos se hacían de todo entre ellos y nosotros les vendíamos uniformes, armas no muchas, pero alguna, mantas y cosas para ir a la guerra a los dos bandos. Y entonces durante esa época concreta tuvimos superávit. Y luego cuando entramos en
un poquito antes de la entrada en la Comunidad Europea, lo veremos dentro de 2 semanas, pues el gobierno de Felipe González, la primera decisión que tomó fue una devaluación salvaje de la peseta, y como todos sabéis de sobras, cuando uno hace una devaluación salvaje de su propia moneda con respecto al resto, pues durante un ratito, digamos, pues tiene uno superávit o algo parecido a superávit, ¿vale? Pero eso es una cosa que es tendencial, ¿de acuerdo? Es tendencial. Si miráis bienes y servicios, que es la línea roja, si miráis solo bienes, que es la línea azul oscura, y si miráis servicios sin turismo, que es una rayita color turquesa miserable que no se ve casi, ¿la veis? Y que va prácticamente, ahí estamos casi equilibrados. Todavía somos un país que tiene una cierta dependencia tecnológica, ¿vale? Pero casi que, dejando aparte lo del turismo, que es muy excepcional, porque es algo que es la naturaleza y lo que Dios nos ha dado y todo el rollo este, ¿no? Pues la única balanza en la que estamos casi equilibrados, de las que dependen de cosas que hacemos nosotros, porque nosotros no hacemos que haga buen tiempo, ¿no? Es justamente la de servicios sin turismo, ¿vale? Y a ver si me he dejado alguna cosa más. No. Lo cual quiere decir que lo del proceso de apertura está muy bien, está estupendo, nos moderniza y no sé qué y no sé cuántos, pero que esa apertura es muy asimétrica. Es decir, el resultado de esa apertura es que cada vez tenemos más déficit y que somos un país que ha tomado como una cosa normal en su existencia cotidiana. Ahora estamos en superávit en la cuenta corriente, ¿eh? Pero claro, con el nivel de recesión que tenemos, si no tuviéramos entonces ya es que para morirse, ¿no? Somos un país que ha tomado ya como una costumbre normal y corriente el tener todos los años un déficit del 10%, del 11% del PIB en la balanza por cuenta corriente. Y esto es malo. ¿De acuerdo? Esto es malo. Esto lo que significa es que ni somos capaces de producir todo lo que queremos consumir, ni somos capaces de ahorrar todo lo que necesitamos invertir. Así que estamos continuamente dependiendo de la financiación exterior. Ahora no estoy hablando de déficit público, estoy hablando de la inversión. ¿Vale? Para que haya inversión, ya lo sabéis, el ahorro y la inversión de un país tienen que ser iguales y por lo tanto, si tu inversión es mucho mayor que tu ahorro, pues tienes que traerla de fuera. Y ya eso te condiciona mucho en el tipo de políticas que puedes hacer mientras no seas capaz de equilibrar tu balanza. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más tenemos? El problema de la competitividad. Bueno, ¿cómo medimos la competitividad? Dejadme que lo ponga a toda la vista, así. La competitividad normalmente los economistas la medimos con esa cosa horrorosa que hay ahí, ¿no? Que es el tipo de cambio efectivo real y que básicamente es un promedio de los tipos de cambio nominales que tenemos con el resto del mundo, ponderado, ¿verdad?, con el tráfico que tenemos con cada país, multiplicado por el cociente de inflaciones. Arriba la del resto del mundo. La del resto del mundo también es una media ponderada, ¿de acuerdo? La inflación de Laos, que tiene el 0,7% de las exportaciones españolas, pues allí no pesa nada, ¿no? ¿Vale? Y abajo la nuestra. Entonces, las dos políticas tradicionales que se hacen para mejorar la competitividad de un país son la devaluación competitiva, que la habéis estudiado todos y todo el mundo ha oído hablar de ella, y una menos trabajada normalmente y que sin embargo cada vez hay más economistas que le dan importancia creciente, que es la de la desinflación competitiva, ¿vale? Lo de arriba es muy fácil, ¿de acuerdo? Si yo devalúo mi moneda, para la gente de fuera que tiene que comprarme cosas, como mi moneda es más barata, pues con la misma cantidad de dólares pueden comprarme muchos más zapatos. Y durante un tiempo, digamos, pues hay una apariencia de mejora de la competitividad. Si esa devaluación es el resultado de que realmente tu productividad está perdiendo terreno continuamente, pues la devaluación lo refleja bien. También refleja que todos somos más pobres, ¿no? Pues yo me acuesto un día por la noche, ¿verdad?, y tengo en el banco pues ahorros que me permiten comprar $1000, y cuando me levanto a la mañana siguiente con los mismos ahorros, porque yo no he hecho ningún gasto, pues ya solo puedo comprar $800. Soy más pobre, ¿vale? Eso es lo que refleja una devaluación. Por eso no nos gusta mucho a los economistas. Primero por lo que significa como resultado de, al final tus precios se van alejando de los otros y para reajustar tienes que empobrecerte, y a nadie le gusta, digamos, empobrecerse, a no ser que seas pues un poco así, un poco budista o algo, ¿no? ¿Hay algún budista aquí? Perdón.
No, vale, pues eso, ¿no? Si no es que eres un poco budista y eso, ¿no? Pues en principio a nadie nos gusta empobrecernos, ¿vale? Y eso es un mal síntoma. Y lo segundo es que eso no resuelve ningún problema. Es decir, si tus zapatos pierden mercado internacional porque eres muy patoso haciendo zapatos, porque gastas el doble de energía que los demás en hacer tus zapatos, porque tu estructura de... pues la energía es un elemento importantísimo en el caso de España, ¿eh? Pues eso no lo arreglas simplemente diciendo, vale, pues voy a ser más pobre. Dice, pues vale, pues ahora que no tenemos tipo de cambio, ¿a qué operación hemos tenido que hacer para hacer el equivalente a una devaluación? Eso que llaman la devaluación interna, ¿no? Que quiere decir que los salarios reales han caído en picado y que tenemos 6 millones de parados. Eso antes se conseguía manipulando el tipo de cambio, ¿vale? Salía el ministro de Economía a las 7 de la mañana por la radio y decía, a partir de hoy, para comprar un dólar en lugar de 100 pesetas hacen falta 120, ¿no? Y bueno, eras más pobre pero no lo notabas tanto. Ahora lo tienes que hacer con parados y con devaluación salarial. ¿Qué es lo que nos gusta más? Lo que nos gusta más es atacar el problema en origen. Al final, nuestra inflación, comparada con la del resto del mundo, lo que refleja es lo buenos o malos que somos a la hora de gestionar los costes de producción, ¿vale? Siempre hago un poco la broma, ¿no? Al final, de lo que estamos hablando es o de aumentar esto o de aumentar esto. Como todos sabéis, matemáticas elementales, ¿no? Y de las otras también, pero las elementales os las sabéis seguro. Para aumentar esto hay dos opciones, aumentar esto o bajar esto, ¿vale? ¿Hay algún país que tenga capacidad para provocar inflación en el resto del mundo? Pues sí lo hay, la OPEP, ¿no? Digamos, los demás no podemos. Así que, de hecho, hubo un intento, no sé si conocéis el último manual de macroeconomía de Krugman, que es muy divertido porque explica que una de las cosas a las que se dedica intensamente el FBI es a vigilar los contenedores que vienen de determinado país del sudeste asiático, pero no es la China, ¿vale? Porque en algunos de ellos han encontrado contenedores con dólares falsos que se imprimen en un país que está paralelo 38, la mitad de arriba, sabéis de qué estoy hablando, ¿no? ¿Vale? Pues en ese país tan divertido, ¿no? Pues imprimen dólares falsos muy bien hechos con la loca intención de llenar Estados Unidos de dólares falsos, provocar allí una hiperinflación. Habría que imprimir muchos dólares falsos, pero bueno, estas cosas no se hacen en la vida, ¿no? Normalmente, así que la manera sensata de ganar competitividad vía inflación no es provocar inflación en el resto del mundo, lógicamente, sobre todo si no tienes petróleo, sino que es bajar la tuya, ¿vale? ¿Y cómo bajas tu inflación? ¿Cómo bajo mi inflación? Aquí hay 6 economistas. Esto es de macro 1 del primer semestre o por ahí, ¿eh? ¿Cómo bajo mi inflación? Hay cosas que puedo hacer y cosas que antes podía hacer y ahora no puedo hacer. Antes podía hacer una cosa que era política monetaria restrictiva, ¿no? Cogía los tipos de interés, los subía así, encogía la oferta monetaria y entonces automáticamente tal. Pero esta tampoco me interesa, ¿vale? Esta es una cosa que es otra forma de empobrecimiento. Cuando yo me casé la primera vez en el año 93, la hipoteca que cogí era una hipoteca, atentos, esto si queréis lo podéis apuntar, al 18%. ¿A cuánto está ahora una hipoteca en España? Al 1,5%, ¿vale? ¿Vale? ¿Sabéis lo que es pagar una hipoteca al 18%? Pues no se lo deseo al peor de mis enemigos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, eso es una cosa que empobrece a la gente. Entonces, si tú quieres bajar tu inflación para ser más competitivo y no quieres que la gente se ahogue pagando préstamos, ¿qué otras cosas puedes hacer? Pues lo que tienes que hacer es hacer una reforma muy profunda de tu economía, ¿vale? De manera que tu economía sea mucho más eficiente, con mucha más competitividad interna, con muchos menos precios regulados, donde las regulaciones estén bien hechas. Cuando digo bien hechas y por lo tanto no para beneficiar a uno o a otro sector, sino para conseguir una economía que funcione de una manera más eficiente y ya está. Por ejemplo, si yo os digo que España es el país de Europa que tiene más sol, supongo que a nadie le sorprende, ¿no? Es una cosa que está establecida, ¿no? También es el país de Europa que tiene menos energía solar. Tiene un poco raro, ¿no? La tasa de dependencia energética del petróleo media de la OCDE es el 33%.
Un café a quien me adivine cuál es la española. Así, jugando al precio justo. ¿Alguien tiene alguna idea de cuál es la dependencia energética del petróleo de España? Pues sistemáticamente el doble o un poquito más del doble que la media de la OCDE. Es decir, que si en cualquier país de la OCDE, un país promedio, que no sé si existe, ¿vale? Si existiera un país promedio de la OCDE, si para hacer un par de zapatos, notaréis que hablo mucho de los zapatos, es una cosa que me ha pegado mi mujer. Sí, es verdad, yo antes tenía 3 pares de zapatos y ahora tengo un armario lleno. Si en cualquier país del mundo para hacer un par de zapatos se gasta, me lo invento, medio litro de petróleo en energía, aquí gastamos 1 litro. ¿Vale? Pues esto es un problema y entonces tenemos una estructura energética desastrosa, tenemos unos precios de la electricidad desastrosos y tenemos un montón de cosas bastante desastrosas. Tienes que reformar, ¿vale? No se puede hacer decretos para bajar los precios, como sabéis, por ejemplo, los venezolanos, ¿verdad? Hijos míos, es lo que hay, lo siento, y de verdad, lo siento de verdad porque tengo muchos y muy buenos amigos en Venezuela, pero los precios nunca se bajan por decreto y cuando se bajan los precios por decreto pues aparece el mercado negro y ya está, no hay ningún problema, ¿vale? ¿Verdad que sí? Bueno, aquí también tuvimos muchos años de mercado negro, Vale, pues entonces, si el principal problema es la competitividad, es decir, la capacidad de un país para obtener rentas vendiendo una parte de su producción al resto del mundo, ¿qué es lo que determina la competitividad? Bueno, primero vamos a verla, la competitividad. Este gráfico está hecho de manera que cuanto más para arriba estén las líneas, menos competitivos somos. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya lo veis, si es que es lo que hay. Si comparas con la zona euro, que es la línea más oscura, la que está, digamos, al principio casi arriba del todo, ¿qué es lo que vemos? Que estamos continuamente perdiendo competitividad con respecto a los países a los que queremos parecernos. No hace tanto, hace 6 o 7 años, ¿no? España superó por primera vez en su historia, bueno, no sé, sí, a Italia en renta per cápita, ¿no? Y teníamos un presidente del gobierno, que no voy a hacer un juicio político porque no es el sitio, digamos, ¿no? Y porque necesitaría muchas más que 4 horas, pero que dijo una cosa espectacular, dijo: tiembla Alemania que vamos a por ti, y están temblando los alemanes desde aquel día casi seguro, ¿no? O sea, no duermen por las noches, ¿no? Están allí con un consumo de tilas y valerianas porque no les deja dormir la posibilidad de que les pasemos por delante, como es obvio, ¿no? ¿Vale? Pero es que además, con respecto a la Unión Europea, toda nuestra competitividad es precios, porque ahí no hay tipo de cambio, tenemos la misma moneda, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, Si cogemos la Unión A27, donde ya hay países con los que sí que tenemos tipo de cambio, porque todos los países no están en el euro, pues resulta que vemos que la raya esta, digamos, de color rosa, prácticamente está pisándose con la otra. Es verdad que la mayor parte de nuestro comercio exterior en la Unión Europea está concentrada en los países con los que compartimos moneda, naturalmente. Con lo que se pierde por el camino cada vez que has de cambiar moneda, pues claro que procuramos vender la mayor parte de las cosas que exportamos en Europa a los países con los que no hay que cambiar moneda, pero incluso así no tenemos solución. Mirad la OCDE, donde hay un montón de países con los que no tenemos la misma moneda, es la raya verde. Pues lo mismo, más deterioro, todavía más intenso que con el resto. ¿Con quién hemos ganado competitividad? Con los países de la OCDE y los de la Unión A27, si no tenemos en cuenta el efecto de los precios. Pero claro, no tener en cuenta el efecto de los precios no tiene ningún sentido, ¿vale? En términos de análisis económico no tiene ningún sentido. Dice, hombre, si yo me olvido del pequeño detalle de que tu camisa cuesta el doble que la que hago en mi país, pero ¿cómo me voy a olvidar del pequeño detalle si tengo que comprarla, ¿no? Así que lo que estamos viendo es que en conjunto tenemos un deterioro sistemático y continuado en nuestra competitividad. ¿Vale? Ese es el mensaje clave, digamos, que hay que sacar de ahí, es ese. Y eso, considerando que somos un país beneficiario neto de una parte importante de los fondos estructurales de la Unión Europea. Es decir, solamente de imaginarse lo que sería esto si no tuviéramos ese casi 1% todos los años, que es un pastón, un 1%,
del PIB en saldo neto favorable con la Unión Europea, estas curvas podrían tener la pendiente pues el doble de la que tienen a lo mejor, ¿eh? Cosas que determinan la competitividad. La primera es la productividad, ¿vale? Cuando lleguemos al final haré una pequeñita excursión en la pizarra de cuál es el problema de la productividad en España, porque es un problema de tipo estructural. Pero, ¿qué es lo que vemos ahí? Esta gráfica empieza, perdonad porque si no lo veo yo desde aquí vosotros lo veréis menos, ni con las gafas, macho. Ah, vale. Esta gráfica empieza en los años 60, ¿vale? Empieza en 1960. Yo no sé si está mal enfocada la máquina o qué, pero realmente se ve muy mal. ¿Qué es lo que vemos? Lo que vemos es que hasta mitad de los años 80 o cosa parecida, la productividad en España tiene un crecimiento intenso, ¿vale? Pero os voy a recordar una cosa. El principio de la línea roja es el año 1960. Cuando en España empezamos a hacer algo parecido a la revolución industrial. ¿Os suena la revolución industrial? Una cosa que hicieron los ingleses a finales del 18, ¿vale? Pues eso lo hacemos nosotros a mediados del 20, y empezamos a industrializar. Junto con la revolución industrial hacemos otra revolución mucho más importante, que es la revolución agraria, ¿vale? Y la revolución agraria consiste en que quitamos del campo, esto lo decía el profesor Fabián Estapé, que para nosotros es un poco como el Papa, ¿no? Se nos murió hace 2 veranos, ya muy viejecito. Él decía una cosa, y él estaba en el gobierno en aquella época trabajando en estos temas, ¿no? Es que el efecto de cambiar 1 millón de burros por 1 millón de tractores en el campo es espectacular, ¿vale? Porque tienes mano de obra por un tubo para dar, vender y regalar, pero incluso así la economía española no tenía capacidad para absorber toda esa mano de obra. Todos habéis oído hablar, seguramente, incluso habéis visto alguna película sobre la emigración española al resto de Europa, sobre todo. La anterior es exilio, después de la guerra es exilio, pero a partir de finales de los 50, principios de los 60, y ahora anécdota personal, mi padre, que murió hace 20 años, era un hombre maravilloso desde todos los puntos de vista, pero era más facha que don Pelayo, ¿vale? Era muy de Franco y tal, ¿no? Y claro, cuando yo estaba estudiando económicas, segunda mitad de los 80, en España teníamos las cifras de paro disparatadas, que nunca habíamos conocido un paro semejante, ¿no? Y él, para chincharme, ¿no?, me decía, ¿y dónde estaban todos esos parados cuando Franco, ¿no? Y yo le decía, los teníamos escondidos en Alemania, papá, ¿no? Pues era la verdad, ¿vale? O sea, la gran explosión del paro en España es cuando hay la gran crisis económica de los 70, porque hay un montón de gente que vuelve. Y vuelve por una cosa más sencilla. Cuando hay una crisis económica, los primeros que pierden su empleo son los extranjeros, ¿vale? Lo que ahora les pasa a los turcos en Alemania o a los ecuatorianos, marroquíes, etcétera, aquí, les pasaba a los españoles en los años 70. Entonces yo, si soy un españolito, estoy en Baden-Württemberg, ¿no?, provincia de Renania-Westfalia-Palatinado o algún sitio de esos, ¿no? Y una noche no sé lo que voy... No está ahí, ¿no? Baden-Württemberg. ¿Dónde está Baden-Württemberg? Bueno, por allí, ¿vale? Allí, cerca del Rin, ¿no? Una noche no sé lo que voy a cenar. Lo más normal del mundo es que a mi vecina le importe un pito lo que yo voy a cenar. Entonces, parado por parado, me voy a mi pueblo. Que si una noche no puedo cenar, pues no sé, yo soy de Bollullos, Par del Condado, provincia de Huelva, ¿no?, digamos, yendo para Portugal todo recto y luego para abajo, ¿no? Pues malo será que si una noche yo no sé lo que dar de cenar a mis hijos, no vendrá una vecina con un queso o una morcilla o un chorizo o media barra de pan, ¿no? Entonces es el retorno, ¿vale? Y aquí tenemos muchos menos parados de los que, afortunadamente, ¿no?, de los que podríamos tener, porque hay un montón de inmigrantes, sobre todo de origen iberoamericano, que cuando vieron que las cosas venían mal dadas, se acogieron a los programas de retorno, porque ya veían que eso, que parado por parado me voy a mi pueblo, ¿no? Pero la productividad crecía. ¿Y por qué crecía? Porque era muy difícil crear empleo. Y como era muy difícil crear empleo, pues las economías de escala hacían esa cosa tan bonita de la productividad aparente, ¿no? O sea, sabéis que cuando uno despide al 10% de una plantilla, la producción no se reduce el 10%, se reduce menos, porque hay economías de escala, ¿vale? Ahí tenemos ese fenómeno. Pero fijaos, entre 1960 y el año 2000 algo, perdón,
joder, 2006, ¿vale? La relación capital-trabajo pasa de 14.000 euros a 50.000, ¿vale? Y eso explica aproximadamente un poco más de la mitad del aumento de la producción por trabajador. El resto lo explica el progreso técnico. ¿El progreso técnico crea empleo o lo destruye? Bueno, dependiendo del... Ah, depende. ¿Eres economista tú, me dijiste? ¿No? Claro. Ah, pues es una frase de economista. Siempre que yo se lo digo a mis alumnos, ¿no? Cuando os pregunten una cosa, tú de entrada di, depende. Ayer, perdonad, excursión otra vez porque hay que relajarse de vez en cuando, ¿no? Ayer iba con... Dime. A destruir el proceso tecnológico, los puestos de trabajo no cualificados y crear nuevos puestos para trabajo. Claro, es decir, cuando hubo la revolución industrial, aquí en Cataluña tenemos una gran tradición, ayúdame un poco si eso, tenemos una gran tradición de quemar cosas, ¿no? Tenemos San Juan y tal, y cuando empezaron a poner máquinas en el textil, la tradición era quemar las fábricas, ¿no? Porque a los obreros del textil les daba la sensación de que las fábricas iban a destruir empleo, ¿no? Las máquinas iban a destruir empleo, entonces quemaban las fábricas. Pero esto no se lo inventaron ellos, ¿no? Esto se lo inventó un tío que era inglés y que se llamaba Ludd. Y buscamos en Wikipedia ludismo y es la doctrina esta según la cual hay que impedir la modernización de los procesos productivos porque destruyen empleo, ¿no? ¿La verdad cuál fue? ¿Hay más empleo o menos que a principios del siglo XX aquí? Como 10 veces más o una cosa por el estilo, ¿no? Porque lo que hacen las fábricas no es destruir empleo. Lo que hacen las fábricas es abaratar, las máquinas, es abaratar muchísimo la producción. Y entonces el ciudadano normal y corriente que a principios del siglo XX tenía dos camisas, una para ir a trabajar de lunes a sábado y una que usaba los domingos para ir a misa, digamos, ¿no? Ahora tiene un armario lleno de camisas. Porque tener muchas camisas en aquella época era una cosa de lujo y ahora con la mecanización pues es una cosa como normal y corriente tener muchas camisas o unas cuantas por lo menos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ahora hay mucho debate sobre eso, hay muchísimo debate en economía. Hay una cosa que viene a cuenta de los cambios, por ejemplo, en las cajas registradoras de los supermercados, ¿no? Las cajas registradoras de los supermercados ahora van mucho más deprisa que antes, ¿no? Vosotros ya tenéis una edad que ya los códigos de barra los llevabais de nacimiento, digamos, pero yo no. Yo voy a cumplir 50 años y me acuerdo de cuando para pagar una cosa en la caja del supermercado, la chica que ya tenía que leer un código de 8 cifras, ¿no? Y ahora ¿qué hace? Lo pasa por un lector, ¿no? Pip, 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 y en un momento, ¿verdad? Tenemos menos... Normalmente son chicas, pero hay algún chico también, ¿no? Menos empleados en las cajas registradoras, ¿no? ¿Y quién ha hecho las máquinas? Porque no se hacen solas, ¿de acuerdo? Entonces, como muy bien decía vuestro compañero, el progreso técnico tiende a destruir los empleos menos cualificados, pero genera mucho más empleo en sectores de más cualificación tecnológica. Si sabes... Y ahora voy a contar una anécdota que sí que habla de la China, ¿vale? Que es una anécdota que me parece que indica muy bien el tipo de cosa de la que estoy hablando, ¿no? Hace 3 o 4 veranos, no me hagáis decir cuándo exactamente, la Comisión Europea retuvo un cargamento de 1 millón de camisetas que venía de la China, ¿vale? Al precio de 1 euro, perdón, no, de 100 millones de camisetas que venían de la China al precio de 1 euro, ¿vale? Entonces llamaron al ministro chino de Comercio Exterior, ¿no? El que se ocupa de esto, que no sé exactamente cómo es el cargo, a una reunión y le dijeron, pero hombre, ¿cómo me metes tú aquí 100 millones de camisetas al precio de 1 euro? ¿No ves que me destruyes aquí un trozo significativo de la economía de algunos países? Y entonces el ministro chino les dijo, hombre, yo con los 100 millones de euros pensaba compraros aviones, pero si no queréis las camisetas no os preocupéis que aprenderemos a hacer los aviones nosotros, ¿vale? ¿De qué estamos hablando? De eso, ¿no? Al final estamos hablando de eso, ¿eh? Entonces, el progreso técnico explica una parte importante de las ganancias de productividad. Pero, ¿vosotros pensáis que un empresario, cuando consigue aumentar la productividad de sus trabajadores, querrá tener más o tener menos? Voy a repetir la pregunta, ¿vale? Cada uno de vosotros es un empresario y tiene una empresa, no sé, con 100 trabajadores. Consigue aumentar un 10% la productividad de esos trabajadores.
con ese 10% más de productividad, ¿querrá tener más trabajadores o menos? A ver, ¿cuántos dicen que más? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, ¿cuántos dicen que menos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y los demás siguen con el fusible quitado y aquí no ha pasado nada. Un empresario como Dios manda querrá tener más, no menos, ¿vale? Y la productividad lo que mide es cuánto vale lo que produce el trabajador comparado con lo que yo le pago. De las cosas que os gustan mucho, ¿queréis tener más o menos? Por ejemplo, es que con la cámara enchufada hasta me da un poco de corte, pero por hacer un ejemplo muy extremo, por cada dolor de cabeza, ¿cuántos días de sexo queréis? O sea, cuanto más os gusta una cosa, más queréis de ella, ¿no? ¿De acuerdo? Así que si yo tenía antes unos trabajadores que de cada uno de ellos sacaba esto, y ahora de los trabajadores saco esto, lo normal es que quiera tener más, porque ahora me gustan más que antes, ¿de acuerdo? ¿Y eso por qué? ¿Para qué sirve eso? Eso para lo que sirve es para producir más, bajar mis precios, aumentar mis cuotas de mercado y ganar más dinero, que en eso consiste el capitalismo, ¿no? En hacerse rico vendiendo muy baratas cantidades masivas de gente de cosas que la gente quiere comprar. Si no eres el señor Ferrari, ¿vale? Ferrari el de los coches, no Ferrero el de los bombones, ¿de acuerdo? Ferrari el de los coches. Entonces no, porque entonces tú tienes una cosa de súper exclusivo y el señor Ferrari se dejaría matar antes que bajar el precio de sus coches, ¿de acuerdo? Pero el señor Ferrero, en cambio, el de los bombones, hace todo lo que puede para bajar el precio de los bombones, porque sabe que están muy buenos y que cuanto más baratos sean, más bombones venderá. Y cuantos más bombones vendan, más dinero ganará, que al final es lo que quiere, ¿de acuerdo? Así que esto es muy importante. Más elementos. En España, como decíamos al principio, tuvimos una larga dictadura, ¿no? Había gente que hablaba de las largas décadas del franquismo y siempre me pareció raro, porque yo creo que las décadas del franquismo duraban 10 años como todas las demás, pero bueno, lo que sí que hubo es una larga dictadura, ¿no? ¿Vale? Y en esa dictadura, entre otros pequeños detalles que no teníamos los españoles para nuestra convivencia, estaba la libertad sindical. En España la huelga era ilegal hasta el año 74, es decir, hasta cuando ya Franco estaba con la flebitis y un ministro un poco progre que tenía, en un consejo de ministros le coló para firma un decreto de huelga y el hombre, como ya no sabía lo que firmaba, lo firmó, ¿vale? Hasta el año 74 en España no era legal hacer una huelga y por lo tanto no había conflictos colectivos, laborales, no había negociación de salarios, ¿vale? Cuando llega la libertad, entre otras cosas, los españoles hacemos una opción, que es que eso de la lucha de clases que dicen los marxistas, ¿no? En lugar de arreglarlo a garrotazos, como todas las veces anteriores habíamos hecho, lo íbamos a arreglar de una forma civilizada. Al final, eso de la lucha de clases, sin ser marxista, que no lo soy, ¿en qué consiste? En aquello tan bonito que decía David Ricardo, ¿no? ¿Os acordáis de David Ricardo? Un tipo que decía, ¿qué es la economía? Se lo decía, le preguntaba a Malthus, ¿no? Que era un hombre muy sobrio y muy oscuro y tal, ¿no? Y Malthus le decía, ¿qué es la economía? Y David Ricardo se ponía en plan Becker y le decía, ¿y tú me lo preguntas, no? La economía es la ciencia que estudia cómo se reparte el producto de una sociedad entre las clases que contribuyen a su generación, ¿vale? Eso es la lucha de clases. Al final el país produce un tanto y hemos de discutir de alguna manera de ese tanto cuánto se queda el capital y cuánto se queda el trabajo, ¿no? Históricamente lo hemos hecho a garrotazos o más violento que garrotazos, y cuando llegó la democracia dijimos, ¿sabe usted qué? En lugar de sacar otra vez las cachiporras todos y liarnos aquí a palos, vamos a poner una mesa larga, en un lado se ponen los representantes de los trabajadores, son los sindicatos, en otro lado se ponen los representantes de los empresarios, el gobierno pone aguas minerales, digamos, y unas cocinas para picar por si la reunión se alarga, y discutiendo, negociamos y acordamos ese reparto. En el momento que los salarios en España empiezan a tener crecimientos mínimamente decentes, el factor trabajo se vuelve relativamente más caro que el factor capital. Y cuando un factor productivo se vuelve más caro relativamente que el otro, lo que hacemos es intensificar el otro, ¿vale? Si además pensamos que somos una economía que hace un proceso muy acelerado de terciarización, como hemos visto antes, en el sector terciario las necesidades de capital son mayores.
y por lo tanto alteramos otra vez la relación capital-trabajo. Hay un elemento muy importante que es la mejora de la calidad de los trabajadores. Esto es una cosa en la que... Esto cuando se lo explicas a un político normalmente no lo entiende. ¿Alguno de vosotros es político antes de seguir? Digo, porque si se me escapa algún insulto, que no se dé por ofendido y eso, ¿no? Este es un debate que los economistas lo tenemos resuelto desde hace 40 o 50 años, ¿no? Todavía hay políticos que piensan que los países que invierten mucho en ciencia y educación es porque son ricos. Y es exactamente al revés. Los países que son ricos son los que han invertido mucho en ciencia y educación. Nosotros tenemos un promedio de estudios de los mayores de 25 años, que está entre 6 y 9 años de estudios. Es muy poco, la media europea es 11 años. De hecho, yo creo que estos datos son de hace un par de años, posiblemente ahora mismo la media europea ya está en 12. ¿Vale? Y nos está costando Dios y ayuda retener hasta los 16 años a los chavales en los colegios de enseñanza secundaria, porque realmente no está bien hecho. Digamos, el sistema educativo español no está bien hecho, nunca lo ha estado. Si nunca lo ha estado, ¿por qué lo iba a estar ahora, verdad? Después de todo, son muchos siglos, ¿no?, de ignorancia. Pero fijaos que... ¿Qué os pasa? ¿He dicho una burrada y no me he dado cuenta? ¿No? ¿O la he dicho queriendo? Un tercio del crecimiento debido al progreso técnico no lo aportan las máquinas, lo aporta el simple hecho de alargar la escolarización. Yo voy a cumplir el 22 de junio, si queréis tomar nota y tener un detalle, 22 de junio cumplo 50 años, ¿vale? Mis hermanos mayores, que tengo unos cuantos porque somos muchos en casa, pues el mayor de todos pues va a cumplir este año 58, la semana que viene. Y dime... Ahora vas al Cuba. Sí, podría ser que organicemos algo, sí. Mis hermanos mayores, los tres mayores, que tienen 58, 57 y 56, mi padre donde ponía el ojo ponía la bala, digamos, ¿no? Pues mis hermanos mayores estudiaron con un plan de estudios donde la enseñanza obligatoria duraba hasta los 12 años, ¿de acuerdo? Yo estudié con un plan de estudios donde la enseñanza obligatoria duraba hasta los 14. Y mis hijos y mis alumnos de ahora, ¿no?, y muchos de vosotros seguramente ya habéis hecho LOCSE, ¿no? Los españoles, ¿verdad? Sí, ¿no? ¿Todos? Los españoles, ¿habéis hecho todos LOCSE? Sí. No. Pues hombre, pues la primaria hasta los 12 años y los 4 años de eso. Sí, ¿no? Eso es LOCSE. Ah, no sabíais que era LOCSE. Pero la reforma educativa en España se hizo en el año 84-85, ¿eh? ¿Vale? Y ahora estamos empezando a ver los resultados de una reforma educativa, ¿de acuerdo? Ahora están terminando su escolarización completa, digamos, hasta doctorado, para entendernos, las primeras generaciones que hicieron el sistema actual, ¿no? Y en el sistema actual la enseñanza obligatoria es hasta los 16, ¿vale? Pero la gente que se dedica a la enseñanza, lo que te cuenta es que es como un castigo tener a un chaval de 15 años en clase cuando él no quiere estar en clase. Cuando él quiere estar en clase no hay ningún problema. Hola. Cuando él quiere estar en clase no hay ningún problema. Pero los mayores problemas que tenemos ahora en el sistema de enseñanza secundaria obligatoria tienen que ver no con si a los profesores se les paga mucho o poco, que están bien pagados, más o menos bien pagados, ni si los institutos tienen los medios o no los tienen, sino con que mucha parte del tiempo la tienen que dedicar a lo que yo llamo tareas de orden público, ¿vale? A hacer de policías. Y eso también lo notamos nosotros, pues llegan aquí chavales a los 18 años y yo tengo mucha suerte porque todos mis alumnos son de último año de carrera, pero los compañeros que dan clase en primero me dicen que muy raramente pasan de la mitad del temario, porque en una hora cualquiera de clase, que es una hora y media, los bloques, ¿no?, pues por lo menos se pierden de 20 a 25 minutos simplemente teniendo que decir: me paro, os calláis y cuando queráis sigo, ¿vale? Esto a mí ya no me pasa, ¿no? Pero a los que... Entonces, estos son problemas, ¿no? Pero en todo caso, el simple hecho de alargar el promedio de años de escolarización de la población de un país incrementa espectacularmente la productividad, ¿vale? Y finalmente... ¿No? Venga, di. Sí. Es relativo. Hombre, claro.
Todo es relativo, ya lo dijo Einstein. Venga, desarrolla. No. Sí. No. Ah, pues ahora, hombre, y tanto. No, me voy a molestar, no me voy a molestar. ¿Por qué te vas a molestar? Porque me molesta. No. No, voy a hablar de mi país, no quiero hablar. Pero puedes hablar de tu país y de lo que quieras, ¿eh? No, prefiero no hacerlo. De verdad. Pensé en jugar. Bueno, en general, esto es muy importante. ¿Sabéis que la economía es una ciencia? ¿Por qué es una ciencia la economía? No por lo que estudia, sino por cómo lo estudia, ¿vale? Es decir, la economía es una ciencia porque aplicamos una versión del método científico, no porque la cosa que estudiamos sea para nada, en ningún caso, científica. O sea, yo siempre digo el ejemplo de los físicos, ¿no? Que les tenemos mucha envidia además, ¿no? Los físicos tienen fórmulas, ¿no? Que les permiten calcular exactísimamente, si yo suelto ahora esta botella, cuánto rato tarda en llegar al suelo y a qué velocidad llega, ¿no? Es una fórmula muy sencilla, ¿verdad? Velocidad igual a aceleración por tiempo, igual a la energía cinética con la potencial, y en un plis-plas lo haces, ¿no? ¿Vale? Pero que si yo lo hago 1.000.000 de veces, la puñetera botella, el 1.000.000 de veces llega al suelo a la misma velocidad y en el mismo tiempo, ¿vale? Y a los economistas, ¿qué nos pasa? Pues que después de vigilar 1.000.000 de veces a una persona y de darnos cuenta de que esa persona 1.000.000 de veces ante el incentivo A responde con la conducta X, no podemos garantizar que si le aplicamos la vez 1.000.001 el mismo incentivo A vuelva a hacer la conducta X, porque somos personitas y tenemos aquí una cosa que hace plup, 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 ¿no? ¿Vale? Y entonces las conductas humanas, pues es lo que es, ¿no? De manera que en general, lo que sí que sabemos, después de meter muchos datos, ¿verdad?, a correr en una Excel o en el Stata o en alguna guarrada de esas que se usan para hacer estadística, ¿no?, es que, en general, aumentar el tiempo medio de escolarización de la población de un país tiende a servir para mejorar la productividad, ¿de acuerdo? Cosa que yo decía que en este momento presente en España no está tan clara, porque no hemos conseguido generar los incentivos adecuados para que muchos chavales a los 15 años no estén en clase tirando chicles al techo o lo que sea, porque no tienen el más mínimo interés de estar allí, ¿eh? Por tanto, ahí tenemos problemas también que tienen que ver con eso, ¿vale? Y finalmente, una ventaja, ¿no?, de nuestra apertura al exterior es la mejora tecnológica. Aprendemos a hacer cosas. Podemos comprar máquinas más modernas para hacer cosas que nosotros hacíamos a pedales, para entendernos, ¿no? Y podemos comprar licencias y patentes para usar tecnologías nuevas. Pensad en, no sé si lo podéis pensar en términos de recuerdo, porque no lo vais a recordar, porque no estabais, ¿no? Cuando yo empecé aquí de profe, justo en aquella época, hace 25 años, se estaba terminando de construir la SEAT de Martorell, que sigue siendo una de las fábricas de coches más modernas de Europa, ¿no? Y entonces se encargaron a una compañera nuestra un estudio, el Baix Llobregat, que es la comarca donde está la SEAT de Martorell, siempre ha sido históricamente una de las comarcas con las cifras de paro más altas que hay, no en Cataluña, sino incluso en España, ¿eh? Si dejáis aparte, digamos, Cádiz y alguna otra provincia de Andalucía, pues el Baix Llobregat era la bomba, ¿no?, en términos de paro. Le encargaron a una compañera que hiciera un estudio de los parados del Baix Llobregat, ¿vale?, para encontrar a ver cuántos se podían poner inmediatamente a trabajar en la SEAT, ¿no? ¿Cuántos diríais que encontró? Había como 70 y pico mil parados en el Baix Llobregat en aquella época, ¿eh? ¿Cuántos diríais que encontró que fueran aptos para incorporarse inmediatamente a la fábrica de la SEAT? El 20%. 3, con nombres y apellidos, 3, 1, 2 y 3. No aquello que decimos mucho los españoles, es que eran 4 gatos, no eran gatos, eran personas y eran exactamente 3, ¿vale? 3. Entre 70 y pico mil parados del Baix Llobregat había 3 que tenían las cualificaciones necesarias para entrar de inmediato a trabajar en la SEAT. Luego encontró 1000 y pico más que con una formación de 6 meses pudieron trabajar en la SEAT. Pero para aquello de hoy llego y me siento delante de una máquina, le doy un botón y la hago funcionar, 3. ¿Vale? Esto es muy importante. Pero claro, España, que hacía unos coches troglodíticos que parecía aquello los picapiedras, ¿conocéis los picapiedra? Flintstones, aquellos de ¿no? ¿Vale? Y el dinosaurio y tal, ¿no? Pues hombre, ahora somos un país que la mayor parte de los coches que fabricamos van afuera, no se consumen aquí, no se venden aquí, son para exportación, ¿vale?
Y una cosa que ha sido muy importante es que nuestros grupos industriales más relevantes se han incorporado a otros grupos, ¿vale? Pues eso, pues la SEAT no es la SEAT pertenece al grupo Volkswagen y una buena pasta les tuvimos que pagar para que se la quedasen, que esa es otra historia que ya saldrá, ¿no? Pero el hecho de tener tu industria asociada y vinculada a grandes grupos internacionales que tienen un cierto liderazgo, eso automáticamente a ti te ayuda a mejorar tu propia manera de hacer las cosas. Esto no sé por qué sale de abajo arriba, pero es lo que hay. Más cosas que determinan la competitividad. La apertura comercial, os lo decía hace un rato, ¿no? Es decir, aquí tuvimos unos sectores económicos que básicamente sobrevivían porque explotaban al consumidor, porque no había competencia. Teníamos un sistema de protección de barreras arancelarias que impedían la entrada de productos extranjeros en España. A la que tú te abres, tienes dos posibilidades. O vives la situación como oportunidad o vives la situación como problema. En España se destruyeron muchos miles de empresas cuando hicimos la apertura comercial al exterior, porque eran absolutamente incapaces de funcionar en mercados más grandes y en mercados más competitivos. Y hoy en día sabemos muy bien que quitando una cosa muy típica de aquí, que es la pequeña y mediana empresa, de lo que hablaremos al final, una empresa grande, si no tiene mercados internacionales, desaparece. No hay forma de sobrevivir produciendo solo para un mercado interior si además ese mercado está abierto a la competencia del exterior. Es imposible, ¿no? ¿Eso qué es lo que favorece? Favorece la especialización de las empresas. Aquí somos mucho de expertos en todo, ¿no? El español promedio es un tipo que sabe hacer de todo, ¿no? Que lo mismo te pinta una puerta, que te cambia una lámpara, que te hace una operación de apendicitis, ¿no? Digamos, entonces eso en el mundo ya no funciona. En el mundo eso ya no funciona. El mundo pide y exige gente que sepa hacer a lo mejor solamente 2 o 3 cosas, pero que las haga muy bien. No me refiero al trabajador individual, ¿vale? Me refiero al conglomerado industrial, ¿de acuerdo? Claro que en nuestras fábricas queremos trabajadores polivalentes, entre otras cosas para que no estén mucho rato cruzados de brazos, ¿no? Pues cuando no tienen tarea en su actividad principal, que haya otra cosa que puedan hacer, ¿no? Pero la especialización mejora siempre el rendimiento, ¿de acuerdo? Y no hablo de especialización, digamos, en el sentido fordista o taylorista, ¿no? Del tipo que solo sabe hacer esto, ¿no? Con una llave inglesa y le pasa por delante una cadena y el tipo solo sabe hacer esto. Cuando hablamos de especialización hablamos de conocimiento profundo de una serie de cosas, ¿vale? Bueno, todo esto al final tiene mucho que ver con la apertura comercial, porque mientras tú estás viviendo en un mercado donde la gente tiene que comprar tu leche, o tus clavos, o tus tornillos, o tus zapatos, o tus camisas, o tus pantalones, porque no hay forma de que vengan de otro lugar del mundo, sino como artículos de lujo, que son para los ricos, que tenemos unos cuantos ricos, más de los que yo querría, pero en todo caso los hay. Estos sí, estos se compraban trajes de Armani y no sé qué, pero la gente normal no, ¿vale? Entonces, en el momento que hay una apertura al exterior, tú tienes que obligatoriamente defender tu propio mercado contra gente que viene de fuera y que sabe hacer las cosas por lo menos tan bien como tú y seguramente mejor que tú, y que pueden vender el mismo producto que tú a precios más baratos o vender un producto mejor que el tuyo al mismo precio que tú cobras. Y entonces tú ya no vendes una seta, o sea, es lo que hay. Nadie te compra una alpargata a ti si tú no eres capaz de igualarte a tus competidores. Y si además quieres ser algo en el mundo, tienes que no solamente defender tu propio mercado, sino intentar coger cuotas de mercado en el exterior. Otro elemento que a mí me parece espectacularmente importante tiene que ver con la mejora del funcionamiento del Estado. Mirad, el Estado en España hasta hace muy poquito rato ha sido una auténtica porquería, por no decirlo con una palabra más rotunda que todos estáis pensando, ¿vale? Es decir, los españoles hemos tenido históricamente unos servicios públicos pésimos, muy malos. También pagábamos impuestos como de juguete, es verdad, los impuestos en España eran de risa, pero claro, a impuestos de risa pues correspondían servicios públicos de risa. Os voy a poner un ejemplo. Antes hablábamos de la educación, ¿no? Mi hija tiene 13 años y en su clase son 25. ¿Sabéis cuántos éramos en mi clase cuando yo tenía la edad de mi hija? 60.
¿vale? Y sabéis en términos salariales, mi padre que era maestro, ¿cuánto cobraba mi padre inflación incorporada comparado con lo que cobra un maestro ahora? La mitad. Un tercio no, la mitad. No hemos salido taraos del todo, los de aquella generación, ¿vale? O sea, podríamos estar mucho peor. Pero es un hecho que comparar la educación actual en España en términos de todo con la de hace, pues con la de hace 40 años es una comparación insostenible. ¿Sabéis que en España hasta el año 85 la asistencia sanitaria no era universal? Yo no sé de cuántos de vosotros, a lo mejor sois de países donde eso es una cosa muy normal, que la asistencia sanitaria no sea universal, pero en Europa no, ¿vale? Entonces, en España tenemos una sanidad universal exactamente desde 1985 y todavía hay mucha gente que se piensa que los hospitales son de la seguridad social. Los hospitales en España hace 30 años que no son de la seguridad social, que la seguridad social se ocupa de pagar pensiones y de pagar desempleo. Los hospitales, como en cualquier país normal, me imagino, pertenecen al Ministerio de Sanidad. En España hasta el año 85 el dueño de los hospitales era el Ministerio de Trabajo, ¿vale? Que es como si los barcos fueran del Ministerio del Aire y los aviones de la Marina, ¿me entendéis? Tiene una cosa muy difícil de comprender y la sanidad era muy mala, la sanidad pública española tiene un prestigio reconocido, ¿no? ¿Y eso cómo se consigue? Pues pagando impuestos, ¿de acuerdo? Es una cosa muy normal, ¿no? Aquí los ricos no han pagado nunca, en esto seguimos igual, digamos, ¿no? Pero los demás hemos aprendido a pagar impuestos, ¿no? Y a entender muy bien la mayor parte del tiempo, no siempre, en qué se gastan los impuestos que pagamos, ¿vale? La mejora del funcionamiento del Estado, ¿qué significa? Significa, en primer lugar, estabilidad política y social. Mirad, con un 25% de paro, si no tuviéramos un Estado más o menos que funciona, y yo sé que hay muchas cosas que se han de mejorar, porque las estudio además, ¿no? Me gano la vida estudiando esto, Con un 25% de paro, si no tuviéramos un Estado que funciona más o menos bien, no se podría andar por la calle. Aquí hay un montón, 2 millones de familias que sus ingresos son 0 euros al mes. No se podría salir a la calle, ¿vale? La estabilidad política y social es un elemento decisivo a la hora de funcionar bien una economía. Recordamos bien la época de la transición, donde la explosión de las libertades pues también a veces tiene eso, pero era necesario y pagamos con gusto esa factura, ¿no? En los últimos años 70 en España se perdieron todos los años decenas de millones de horas de trabajos por huelgas, ¿no? ¿Y qué ibas a hacer? Pues una gente que llevaban 40 años sin poder hacer huelga, ¿cómo les ibas a decir que no hicieran huelga? ¿No? Pues como otras liberaciones que tuvimos, ¿verdad? En aquella época, ¿no? Hay alumnos míos, por ejemplo, que dicen, joder, es que en España votamos muchas veces. Y digo, joder, si te oye mi padre que se pasó 40 años sin votar, ¿no? Claro, es que es verdad, ¿no? Pues todo ese tipo de cosas son muy, muy, muy importantes. Segundo elemento. La mejora de lo que es el capital público, incluso haciendo disparates que los hacemos, y me voy a extender un poquito hablando de uno de ellos porque ahora se habla mucho de esto estos días, ¿no? Hace 25 años ir en coche a Madrid era un viaje de día entero, es decir, tú te levantabas a una hora normal, te dabas tu ducha, desayunabas tranquilamente, te montabas en el coche, a mitad de camino parabas a comer, ¿vale? Normalmente entre la Almunia de Doña Godina y Medinaceli, ¿vale? Por ahí, entre finales de la provincia de Zaragoza y principios de la de Soria, ¿no? Y llegabas a Madrid cómodamente para una merienda tardía o una cena temprana, ¿vale? Eso era viajar a Madrid en coche hace 25 años. ¿Habéis ido a Madrid en coche últimamente? Pues sales de tu casa a las 9 de la mañana y zumbándole un poquito, pero lo justo para que el radar no te marque, y son 8 kilómetros de más lo que puedes pasarte, ¿de acuerdo? ¿Vale? A las 2:15 estás en Madrid. Si no es un lunes, que como a esa hora el atasco de la mañana todavía dura, pues te retrasas, ¿no? Pero un martes, por ejemplo, se tardan 5 horas y media en llegar a Madrid. Esto era un viaje de día entero, ¿vale? Ese tipo de cosas tienen mucho que ver con el buen funcionamiento de la economía. No es lo mismo que un camión cargado de productos agrícolas del Valle del Guadalquivir tarde 2 días en llegar a la frontera con Francia que tarde 1. No es lo mismo. Evidentemente no es lo mismo. Seguimos teniendo una catástrofe
En ferrocarriles, naturalmente, eso es horroroso. Hablemos del AVE. ¿De acuerdo? Somos el segundo país del mundo en kilómetros de AVE. Somos el país 14 o 15 en número de pasajeros. ¿Vale? El único país del mundo que tiene más kilómetros de AVE que nosotros es la China, ¿eh? ¿Sabéis cuántas veces cabe España en la China? O sea, cogéis un mapa de España y en la misma escala rellenáis la China con España. ¿Sabéis cuántas Españas caben? Como 50 o así. ¿Vale? Entonces, no tenemos ninguna línea de AVE rentable. Ninguna. Absolutamente ninguna. Con menos de la mitad de lo que ha costado hacer el AVE en España, se podrían haber hecho líneas de velocidad alta, no de alta velocidad. La diferencia es viajar a 300 km por hora o a 250. En un viaje a Madrid son 20 minutos más de viaje. Tampoco nadie va a cortarse las venas por tardar 20 minutos más. Eso no. En llegar a Madrid, ¿no? Y la inversión habría sido la mitad. Encima de todo eso, la red de AVE que hemos hecho está mal hecha, porque es una red radial. Ya nadie hace redes radiales en el mundo, ¿vale? Nadie, absolutamente nadie. Pero tuvimos un ministro de Fomento al que cuando le nombraron ministro le preguntó: ¿y cuál es mi trabajo? Y el presidente del gobierno que teníamos entonces, un tal Aznar, le dijo: ya veis que yo reparto para todos lados. Es la ventaja de ser funcionario, no te pueden despedir, ¿no? Le dijo: tu trabajo consiste en que todas las capitales de España estén a menos de 4 horas de Madrid. Pero ¿qué tiene Madrid? Que es el centro del universo, hay allí un agujero negro o alguna cosa, ¿no? Es decir, y tenemos el corredor del Cantábrico sin hacer, la línea del Mediterráneo. Esto es un detalle importante. ¿Conocéis España más o menos? Sabéis lo que es el corredor el arco mediterráneo, ¿no? Desde la frontera de Francia pues hasta Almería, digamos, o si queréis hasta Gibraltar. Y el Valle del Ebro, que empieza en mitad del Cantábrico, ¿no? Por Santander, entre Santander y el País Vasco, y baja por ahí a pillar toda Cataluña, ¿no? Estas dos zonas, el arco mediterráneo y el Valle del Ebro, aportan 2/3 del Producto Interior Bruto de España. 2/3, ¿vale? Entonces la pregunta es: ¿tendríamos que potenciar las zonas del país que nos enriquecen a todos o más bien las puteamos un poquito? Dicho de otra manera, formamos un equipo de fútbol y viene Messi a jugar con nosotros. ¿Le tiramos muchos valores a Messi para que meta muchos goles para el equipo o le atamos las piernas a Messi para que el resto de los jugadores no se sientan mal? Bueno, pues la vía de mercancías que va por el Mediterráneo es la misma que la de pasajeros. De los 1000 kilómetros que hay hasta Cádiz, más de 2/3 son de vía única. Por lo tanto, cuando tiene que pasar por ahí un tren de pasajeros, hay que aparcar el tren de mercancías, y la velocidad punta de un tren de mercancías en España es de 80 kilómetros por hora. La velocidad punta, ¿vale? Y claro, y entonces tenemos un AVE para llegar a París en 6 horas. ¡Ah, estupendo! En avión se tarda 1, pero no te preocupes que vamos a hacer un tren. Actualmente los franceses han dicho: mira, esto del tren yo te lo miraré, ¿no? Y lo de los aeropuertos. Tenemos más aeropuertos que Alemania. Y tenemos un montón de aeropuertos cerrados porque no va ningún pasajero. Y esto os lo prometo que es verdad de la buena, absolutamente de la buena. Cuando se inauguró el aeropuerto este de Lérida, hubo un vuelo inaugural, ¿no? Que fueron allí las autoridades y tal, y se montaron en el avión, ¿no? Fue un vuelo Lérida-Barcelona, ¿vale? Está tan cerca Lérida de Barcelona que el avión tuvo que entrarse casi hasta Mallorca para poder coger altura suficiente para luego poder aterrizar en Barcelona, ¿vale? No, es que esto no es el club de la comedia. Lo que estoy dando es ciencia, la estoy dando de una forma más o menos entretenida, pero lo que estoy contando es ciencia, ¿vale? Y hubo una autoridad que dijo: muy importante, porque la primera línea que vamos a poner en este aeropuerto es la línea Lérida-Milán, y vendrá la gente de Milán a Lérida a comprarse ropa. Sí, buscadlo en los periódicos. Yo no voy a decir quién fue, porque total. Pero ¿vosotros de verdad pensáis que uno de Milán va a venir a Lérida a comprarse ropa? ¿Al Zara, que hay 14 en Milán? Al H&M ya ni te cuento los que hay en Milán, ¿no? ¿Cómo va a venir un tío de Milán a comprarse ropa a Zara? ¿Vale? En ese aeropuerto, como hay a unos kilómetros una estación del AVE, montamos un servicio de autobuses lanzadera para la gente que iba con el AVE hasta Lérida, para luego allí coger el avión
para irse a Milán, ¿no? En 3 meses lo cogieron 3 personas el autobús. Claro, el conductor del autobús tenía una vida a la mar de relajada, ¿no? Pues, ¿no? Y le preguntaron y el tipo dijo, yo he echado cuentas, ¿no? Con lo que cuesta este autobús, que a mí ya me va muy bien porque tengo mi sueldo y mantengo a mi familia, ¿no? Pero con lo que cuesta que este autobús haga 6 veces al día el viaje vacío del aeropuerto a la estación y de la estación al aeropuerto, podríamos tener aquí una limusina con una dotación de negros y negras, digamos, o chinos o chinas, o blancos o blancas, para abanicar al pasajero a su gusto, ¿no? Para que él eligiera, y nos habría salido más barato llevar a esos pasajeros en un Mercedes con un chofer con gorra, ¿no? Y alguien allí abanicándole, que no lo que nos costaba tener ese autobús allí. Y estas cosas aquí las hacemos tanto que estamos construyendo otro aeropuerto en Murcia, que ya tiene 2, ¿no? Debe ser que Murcia ahora se ha convertido en la Nueva York del Mediterráneo y yo no me he enterado. Es que de verdad, ¿no? O sea, es que Murcia tiene los mismos aeropuertos que París. No sé si conocéis París, tampoco sé si conocéis Murcia, pero hay alguna diferencia entre Murcia y París, ¿vale? Entonces, este tipo de cosas aquí las hacemos constantemente. En León, había por aquí alguien de León. De León es mi madre también, así que yo no diré nunca nada feo de León. Pero de alguno que nació en León a lo mejor sí. En León tenemos una terminal para vuelos internacionales, que la hizo un tal, la mandó a hacer, no la hizo él con sus manitas, un tal Zapatero, ¿vale? ¿Hay algún recuerdo histórico de que alguna vez haya aterrizado o despegado un vuelo internacional en León? Transoceánicos, Y yo me imagino a la gente de Milwaukee que están todo el día pensando, tengo que ir a León, ¿no? Menos mal que me han puesto una terminal para transoceánicos en León, ¿vale? Y cosas de estas las hacemos, ¿vale? Las hacemos y ya está. Este tipo de problemas los tenemos, pero junto con todos estos errores, la verdad es que tenemos una red de autovías que está muy bien y que ha mejorado muchísimo la eficiencia en el transporte por carretera, pero el transporte con carretera se alimenta con petróleo. Y entonces tenemos costes mayores que otros países que hicieron en su momento una apuesta decidida y correcta, digamos, por el ferrocarril. Hay que decir una cosa, que lo he descubierto hoy por casualidad y no me ha dado tiempo ni de pegarlo al PowerPoint, ¿no? Pero hoy me ha llegado así del Espíritu Santo, o sea, de Facebook, ¿no? De Twitter, perdón. Un gráfico con el perfil de la línea ferroviaria Madrid-Francia, Madrid-París. ¿Vale? Y lo voy a dibujar así bárbaramente, ¿vale? Pero es muy parecido a lo que os voy a dibujar. Aquí está Madrid, aquí está París y aquí está Irún, ¿vale? Que es donde se acaba España y empieza Francia, ¿de acuerdo? El perfil hace una cosa así. No es tan fácil hacer trenes en España, ¿eh? No es tan fácil, ¿de acuerdo? Por cierto, hoy he leído una noticia que no sé si es verdad, a lo mejor tú lo sabes. El gobierno chino tiene proyectado hacer un ferrocarril para unir, sí, que van a hacer un túnel debajo del Everest. Va a haber parada de metro Everest. ¿Os imagináis, no? Pero ¿por qué no? Pero si tenemos una estación del AVE en un pueblo de 28 habitantes, ¿por qué no van a poder hacer los chinos un tren que pasa por debajo del Everest? A ver, además tenéis mucha más viruta que nosotros, ¿eh? ¿Vale? Hacemos una estación en un pueblo de la provincia de Zamora que tiene 28 habitantes. ¿Alguien sabe dónde nació la ministra responsable de los ferrocarriles de España? ¿Dónde? En Zamora. ¿Vale? ¿Vale? Este tipo de cosas nos pasan. Pero nos pasan no como la lluvia, digamos, que vas por la calle y se pone a llover y tú no has hecho nada, ¿no? Nos pasan, no, las pasamos, las hacemos pasar. Pero insisto, incluso con muchos disparates que hemos hecho, en términos de inversiones monstruosas, que han endeudado mucho al país y al Estado y no sé qué, la verdad es que comparar las infraestructuras que tiene España hoy con las que tenía hace 25 o 30 años, no se puede, o sea, es que no hay término de comparación posible, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con los servicios públicos, ya hemos hablado de la educación, ya hemos hablado de la sanidad, hablemos de la protección social, las pensiones españolas, que todos los abuelos dicen que son pequeñas y a mí me gustaría que pudieran cobrar el doble, pero la verdad es que en términos de poder adquisitivo son de las más altas de Europa, más que las de Alemania, por ejemplo.
¿vale? En términos de poder adquisitivo, no hablando en términos absolutos, porque esa cifra no la conozco. Y aquí casi todo el mundo cobra una pensión y tenemos un sistema bastante decente de pensiones no contributivas para la gente que no ha cotizado lo bastante como para ganarse, digamos, el derecho a cobrar una pensión, y todas estas cosas al final hacen que seamos un país sorprendentemente pacífico comparado con lo que es nuestra historia. ¿De acuerdo? Porque yo he hablado de 5 guerras civiles en los últimos 3 siglos, pero de los 3 anteriores no he dicho nada. Pero ahí tuvimos más, ¿vale? Entonces, para ser el tipo de país que somos y el tipo de cultura incluso que tenemos, pues todos estos elementos han mejorado mucho, digamos, la convivencia. Y me falta acabar con lo que es la calidad de la política económica y de las políticas públicas en general. Aquí hay cosas que son hasta un poco anecdóticas, ¿no? Uno coge los documentos oficiales del gobierno, de los primeros gobiernos de Felipe González, del año 82, 83 y así, ¿no? Y los compara con los documentos oficiales actuales del gobierno, y la evolución es espectacular en términos de calidad. O sea, tú ves el programa a medio y largo plazo de la economía española del año 83 y parece que sea mi redacción de verano de un alumno de primero de económicas, comparado con los documentos de hoy. Eso es al margen de que luego uno esté más de acuerdo con ese gobierno o menos, o incluso nada, no lo siguiente, que es como estoy yo ahora con el que tenemos, ¿vale? Pero incluso no estando de acuerdo con prácticamente nada de lo que ha hecho este gobierno, la calidad técnica y profesional de los documentos oficiales donde se explica las políticas económicas que se hacen en este país, lo mismo no admite comparación con los documentos de hace 30 años. Hemos aprendido mucho. ¿Y en qué se ve? Ostras, pues claro, yo hablo de lo que más conozco, ¿no? Tenemos un montón de economistas españoles dando clase en las mejores universidades del mundo, ¿vale? O sea, que cuando yo era estudiante hablabas de Harvard y te sonaba algo de una sudadera, digamos, ¿no? Y hay un montón de españoles dando clases en Harvard y en Princeton y en Yale y en la London y en el University College y en 2 o 3 de las buenas de Alemania también, ¿no? Esto es algo que se nota, ¿de acuerdo? Y la verdad es que al final un país, cuando tiene buenas políticas públicas, es importante. Dejadme que dedique 3 minutos a los funcionarios, ¿vale? Vosotros, cuando pensáis en un funcionario, ¿en quién pensáis? Venga, confesad. No pasa nada. En Hacienda. En el INEM. ¿En qué más pensáis? O sea, cuando vosotros pensáis en un funcionario, pensáis en un tipo que está detrás de un mostrador recibiendo documentos, ¿vale? El 70% de los funcionarios españoles, ojito que son el 70% de los funcionarios españoles trabajamos en la educación, la sanidad o los servicios de protección en sentido amplio, es decir, fuerzas de seguridad, bomberos, fuerzas armadas, los guardabosques, ¿vale? El 70%, ¿vale? Solamente el 30% de los funcionarios son de estos del mostrador que estábamos hablando. Es decir, el prototipo del funcionario no es un tío que se dedica a mover papeles. El prototipo del funcionario, iba a decir soy yo, pero claro, no debe haber muchos como yo y el día que se enteren me echan, pero en todo caso nos dedicamos a cosas como lo que estamos haciendo aquí en este momento, ¿vale? Entonces, eso es la función pública española. Y luego, naturalmente, como en todas las cosas, hay niveles. No es lo mismo el auxiliar administrativo que está en un mostrador y te dice le falta una póliza, ¿no? O le falta la tercera fotocopia del DNI, que los funcionarios de nivel ya, de un cierto nivel, que son muy buenos, ¿no? En general, en Europa, la función pública es algo que está muy bien estructurado y aquí no nos podemos quejar. De manera que ahí hay un elemento que es la mejora de la calidad del Estado en el sentido más amplio que podáis considerar, y que a mí me gusta añadir lo de las autonomías, que últimamente se oyen muchas voces que critican esto de las autonomías y tal, ¿no? Las autonomías han significado un aumento importantísimo, o tienen una parte importantísima en ese aumento de la mejora de la calidad de los servicios públicos en España, ¿vale? Más que nada por una cosa, que la Unión Europea la tiene hasta establecida en los tratados, ¿no? Los servicios se tienen que organizar, dirigir y prestar desde el nivel más cercano al ciudadano posible. Os voy a poner un ejemplo. Antes teníamos un ministro de Educación,
¿vale? Y ese Ministerio de Educación decidía cómo era la formación profesional en toda España. Y ahora tenemos en cada comunidad autónoma un consejero de educación que decide cómo ha de ser la formación profesional en esa comunidad autónoma. ¿Cómo ajustaremos más el perfil de la FP? Decidiéndola toda un señor desde, me da igual que la capital sea Madrid, por mí como si fuera Lisboa, ¿vale? O decidiéndola en Extremadura, el consejero de educación de Extremadura, en la Comunidad Valenciana, el consejero de educación de la Comunidad Valenciana y en Cataluña el de aquí. Pues cuanto más cerca del territorio se tomen las decisiones, en la medida en que eso sea posible y eficiente, las decisiones son mejores, ¿vale? En Extremadura, una FP que aquí, por ejemplo, sigue teniendo mucho éxito, que es la relacionada con el sector de la automoción, en Extremadura prácticamente no existe. Es que no hay fábricas de coches en Extremadura. Entonces, en Extremadura durante muchos años, como en todas partes, las dos FPs que tenían más alumnos eran la administrativa, que eran los que aprendían nada en concreto, y la de mecánica del automóvil. Pues mire, no hay tantos coches en Extremadura como para que toda esa gente puedan ser mecánicos de coches. Aquí tiene sentido, porque aquí la industria del automóvil es una industria importante, ¿vale? Bueno, pues el hecho de que esas decisiones se tomen más pegadas al territorio ha mejorado mucho la calidad y el diseño de las políticas públicas. Y a los profes nos ha hecho un favor espectacular, porque podemos hacer comparaciones, ¿no? Cosa que antes teníamos que usar siempre datos de otro país y entonces ya la cosa se liaba, pero ahora uno puede coger datos de todos los territorios de España con sus distintos programas y ver cuáles políticas públicas han sido mejor diseñadas, mejor ejecutadas, con mayor o menor coste, por medio del estudio comparado, que es una cosa que nos va muy bien, ¿no? Y finalmente, lo que tiene que ver con la equidad. España es un país de grandes desigualdades, lo ha sido siempre, como casi todos los países que en algún momento de su historia, digamos, han tenido que hacer frente a una invasión, o a lo que entonces se consideró una invasión, ¿no? Pues efectivamente aquí hubo una cosa que cuando yo estudiaba se llamaba la Reconquista, ¿verdad? Los árabes llegaron a España a finales del siglo VIII y controlaron casi toda España, menos la cornisa cantábrica y el norte de Aragón, pero vamos, en el norte de Aragón se sabe que llegaron los árabes hasta la capital del Sobrarbe, que es Ainsa, ¿vale? Y en Ainsa hay vestigios, de ahí para arriba no se sabe, pero es que Ainsa está a 50 kilómetros de la frontera con Francia, O sea, hasta ahí llegaron seguro, y en Cataluña también, ¿vale? Y en un momento histórico, pues aquello se decidió, como se decían estas cosas en la Edad Media, ¿no? Pues que había que recuperar para la cristiandad y todo ese rollo, y se hizo la Reconquista. Los reyes de España eran pobres, y cuando se conquistaba un trozo, ellos no lo podían gobernar, y entonces lo que hacían era buscar a uno que le daba muy bien a la espada, ¿no? Y le decían, y a partir de hoy tú eres el conde de no sé qué, y todo esto me lo vigilas tú. Y nuestra estructura de propiedad territorial todavía sigue siendo consecuencia de aquello, ¿vale? Y grandes desigualdades, y grandes fortunas, y masas depauperadas. Que esto queda muy rojo lo que acabo de decir, pero es lo que hay, ¿vale? Masas depauperadas. En el momento en que tomamos la decisión en el último tercio del siglo XX, que es antes de ayer, ¿vale? Antes de ayer, ¿no? De construir un país y una sociedad moderna, uno de los problemas profundos a los que hay que atacar, pero a lo bestia, es el problema de la desigualdad. Y efectivamente tenemos un montón de mecanismos propiciados por las políticas públicas que tienen que ver exactamente con eso, con la lucha contra la desigualdad, o por lo menos con la reducción de la desigualdad a niveles razonables. Fijaos que en los fenómenos políticos nuevos que han aparecido en España en los últimos 3 o 4 o 5 años, si queréis, desde que empezó la crisis, justamente ¿a qué responden? A la reaparición de grandes masas depauperadas. Es decir, hace 7 años, cuando querías decir que alguien era un pobre diablo porque ganaba muy poco trabajando, decíamos que era mileurista, ¿vale? Un mileurista era un pringaillo, ¿vale? Ahora un mileurista es un tipo al que miramos con admiración. ¿A que sí? ¿A que sí? ¿Vale? ¿Qué nos ha pasado? Que aparecen fenómenos que ya habían desaparecido y que no son propios solamente de España, sino de muchos países a partir de la crisis, que es los que trabajando son pobres,
Porque más o menos a todos nos parece medio normal, digámoslo así, tenemos una cierta tolerancia al hecho de que la gente que no trabaja viva peor que la gente que trabaja, ¿vale? Más o menos. Hombre, en general los que somos así progres y eso, pues queremos que todo el mundo tenga una vida digna y no sé qué, pero ya lo entiendes que un tipo que no trabaja es difícil que viva igual de bien que un tipo que trabaja. Ahora está reapareciendo y creciendo mucho lo que se llama la pobreza dentro del mercado de trabajo, es decir, gente que trabaja jornadas completas y que aún así las pasa canutas, esfuerzo de moderación, para llegar a fin de mes y que muchos no llegan directamente, ¿vale? Pero esto es un fenómeno reciente, es un fenómeno de esta crisis. Es decir, aquí en España no teníamos toda esa historia de gente perdiendo la vivienda y tal, esto no lo habíamos conocido nunca, todo esto de los desahucios y tal, no lo habíamos conocido, ¿de acuerdo? Asalarización. La asalarización es un elemento clave para la igualdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora me pongo Mourinho. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque los salarios se fijan en convenios colectivos, ¿vale? Hay una cosa bonita de ser funcionario, ¿no? En España todavía tenemos una gran diferencia entre los sueldos de las mujeres y los de los hombres, ¿no? En el sector privado, en el sector público no. Están en la ley. Yo soy un funcionario grupo A nivel 27 y todos los funcionarios grupo A nivel 27 cobramos lo mismo y no nos preguntan si dormimos con un señor, con una señora o los días pares con un señor y los impares con una señora y los domingos con los dos. No tiene nada que ver, ¿vale? En cambio en el sector privado sí. ¿Cómo se hace eso? Pues con dobles escalas salariales o con que las mujeres tienen sistemáticamente una o dos categorías laborales menos que el trabajo que realmente están haciendo. Eso existiendo convenios colectivos. Imaginaos si no existieran convenios colectivos. Dice, pues tú hoy no vengas, ¿no? ¿Vale? Eso sería así. La salarización, sí. Yo creo que es la baja calidad de la clase empresarial española, que es por lo que antes mucha gente ha levantado la mano diciendo menos. En la práctica yo creo que es así. Que está muy bien coger niños a los 20 años para pagarles menos. Y luego cuando tienen 30 y tienen hijos, ya no se les da la baja maternal porque ya se las despide. Eso es lo que pasa en España. Opino exactamente como tú. A mí nunca, a mí ni a ningún hombre, cuando le han ido a ofrecer un empleo, a ningún hombre le han preguntado, ¿tiene usted intención de tener hijos? ¿No? Eso sí que pasa con las mujeres, ¿no? Pues hasta que no inventen la manera de que nosotros podamos parir, yo ya soy mayor, ya no me pilla, menos mal, ¿no? Pues realmente eso va a estar ahí. Cuidadín. Estoy hablando de un principio básico del trabajo, que es que igual trabajo tiene que tener igual retribución. Lo cual no quiere decir que sistemáticamente todas las mujeres puedan hacer igual trabajo que un hombre. Según el tipo de actividad no es así. En algunas actividades las mujeres tienen una productividad mucho más alta que los hombres y en otras tienen menos. Hablo de una mujer promedio y de un hombre promedio, ¿vale? En principio, para picar piedra tienen más productividad los hombres. Ahora, si tú me traes a una campeona olímpica de lanzamiento de peso, estas mujeres, ¿no?, que vemos, ¿no?, que cogen esa piedra de 5 kilos y la mandan a hacer puñetas lejos, ¿vale? Pues evidentemente esa mujer picará piedra mucho mejor que yo, pero ella no es la mujer promedio, ¿de acuerdo? Pero el principio de asalarización reduce los abanicos en los niveles de renta de la gente en función de en qué trabajan. Esta es la idea, ¿vale? La asalarización reduce la desigualdad. Segundo, cosas que reducen la desigualdad en general. El hecho de que todos los que estamos en este país hasta ahora, ya veremos, Padre nuestro que estás en los cielos y lo demás ya te lo sabes, tengamos derecho a que nos curen cuando nos ponemos enfermos, el efecto que tiene sobre la estabilidad social y sobre el funcionamiento de nuestras vidas es que no se puede ni medir. O sea, durante muchos años en este país, cuando un niño cogía la gripe, que llegara Navidades o no, solo dependía de si sus padres eran ricos o pobres. Y por eso aquí la gente en los pueblos tenía 5, 6, 8, 14 hijos, porque con un poquito de suerte y la ayuda de Dios nuestro Señor, te llegaban la mitad a la edad adulta. Entonces, si tenías 7 hijos, pues con un poquito de suerte, cuando eres viejo, tenías 3 o 4 hijos para que cuidasen de ti. Ahora ya no lo hacemos esto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos acceso todos
a unos servicios públicos de cierta calidad, a los que ya me he referido antes, pero que me interesa mucho, no tanto desde el punto de vista, digamos, estrictamente económico, sino desde el punto de vista de lo que significa en términos de qué es un ciudadano. ¿Vale? Conocéis un poquito las teorías de la ciudadanía, más o menos, Marshall y esta gente. Los inventores del estado del bienestar, lo que tenían en la cabeza, ¿qué eran? Lo que tenían en la cabeza es, a finales del siglo XVIII hubo la Revolución Francesa, ¿vale? Se acabó con el feudalismo y todas aquellas cosas tremendas y empezó la igualdad. ¿La igualdad de qué? La igualdad de los derechos que hoy llamaríamos derechos, digamos, civiles, ¿vale? Es la primera fase del Estado moderno. En realidad es el nacimiento del Estado, ¿vale? Aquí nos gusta mucho decir que el Estado moderno lo inventó Maquiavelo fijándose en Fernando el Católico, pero el Estado moderno nace en la Revolución Francesa. Porque estos tipos, una de las primeras veces que se reúnen, todavía no habían empezado con el tema de cortar cabezas y tal, dicen, vamos a hacer una lista de derechos. Y todos los que somos ciudadanos somos iguales frente a esa lista de derechos, ¿vale? Y tenemos lo que es el Estado liberal, el Estado de derecho en sentido estricto. Recordad que la máxima expansión de la Revolución Francesa es Napoleón. ¿Napoleón era un demócrata? No, ¿verdad? Napoleón era un psicópata de narices y además era un tirano. Pero el imperio de la ley, ¿vale? Hacia mediados del siglo XIX, coincidiendo un poquito con lo de un fantasma recorre Europa y tal, hay un segundo ciclo revolucionario que es donde aparecen los derechos democráticos. Y ya tenemos el Estado liberal de derecho, que lo teníamos desde la Revolución Francesa, y desde mitad del siglo XIX tenemos el Estado democrático. ¿Qué es lo que hace el Estado democrático? Sin borrar los derechos que ya teníamos desde 80 años antes o por ahí, añade una lista de derechos nuevos y ya tenemos derecho a formar partidos, a formar sindicatos, donde los había, quiero decir, en algunos países tardamos un siglo más en llegar a eso, pero, ¿vale? A votar, lo mismo, pues las mujeres tardaron mucho tiempo en que las dejaran votar, pero ya existían los derechos democráticos. Y cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, añadimos a esos derechos, sin suprimir ninguno de ellos, añadimos una tercera oleada de derechos que son derechos que tienen que ver con el bienestar socioeconómico, ¿vale? Y aparece el derecho a la educación, el derecho a la sanidad, el derecho a la vivienda, el acceso a la cultura, la protección social cuando uno no puede trabajar o porque es viejo o porque está malito, ¿vale? Y eso es ya el estado social o el estado de bienestar que decimos, que es de lo que me interesaba ahora hablar. No tanto del hecho en sí de que una persona no tenga que ahorrar para por si un día su hijo se pone enfermo, sino lo que significa de enriquecimiento de la condición de ciudadano, el partiendo de cero, día antes de la toma de la Bastilla, para entendernos, ¿no?, hasta llegar a la actualidad, donde uno coge, por ejemplo, la Constitución española, que es de las más modernas de Europa, y ve que tiene en el capítulo de los derechos, tiene 3 secciones, la de los derechos básicos, el derecho a la vida, a la libertad y no sé qué, que son los del 18, ¿no? Los derechos democráticos, la libre asociación, la libre sindicación, el voto no sé qué, que son los del 19, y los derechos socioeconómicos, que son los del 20. Y ahora los de la ciencia política, ¿hay alguien aquí que trabaje un poquito el palo de la ciencia política? Los de la ciencia política están ya empezando a hablar de la cuarta oleada de derechos, que son los que están relacionados con la sociedad de la información. De esto no habéis oído hablar, pero de la brecha digital sí que habéis oído hablar todos, ¿a que sí? Pues estamos hablando de eso. Es decir, no va a tardar mucho rato, cuando digo mucho rato estoy hablando a lo mejor de 10 o 15 años, en que en muchas constituciones a esas 3 listas de derechos que definen lo que es un ciudadano se añadirá una cuarta. Fijaos que todos nos acordamos de Clinton, ¿no? Unos por unas cosas y otros por otras. Pero hay una cosa de Clinton que es poco recordada y que de hecho es la principal tarea que él le encargó a Al Gore, a su vicepresidente, ¿no? Fueron 2. Una fue la modernización de la administración pública, donde él hizo un informe que se llama el Informe Rosa y que lo podéis encontrar en internet muy fácilmente, que consiguió reducir 400.000 funcionarios de la Administración Federal de los Estados Unidos sin modificar en nada la prestación de los servicios a los ciudadanos. Luego estamos hablando de mejoras de eficiencia, de mejoras de organización, de mejoras de gestión, ¿no? Pero la otra gran cosa que él le encargó específicamente a su vicepresidente, pues ya sabéis que los vicepresidentes de Estados Unidos se aburren mucho, porque no tienen trabajo, básicamente, ¿no? El tema de la brecha digital.
Y entonces a Al Gore se le ocurrió una cosa muy sencilla, que es que a través de los ayuntamientos, los estados y tal, iban a crear una red de una especie de locutorios para Internet, para que toda la gente que por sus propios medios no podía tener en su casa un ordenador conectado a Internet, pudiera acceder a Internet. El efecto ha sido bestial, ¿vale? Entonces, estamos hablando de eso. Dime. Hace poco leí una noticia de que la gente de Facebook está con drones dando internet a África, para que no que también hay internet. A ver, repite. La gente de Facebook, Mark Zuckerberg, construyeron unos drones y están con todos los drones dando el internet a África. Como ahí no llega el internet, y en África están haciendo otra cosa que es bestial. Están usando los móviles como bancos. Como funcionaban las letras de cambio en el siglo XII, que tú te ibas de viaje a París y para no llevar todo el dinero a cuestas, llevabas una carta donde un banquero de tu ciudad, por ejemplo de Valencia, ¿no?, que tenía tratos con un banquero de París, pues te daba una carta para que ese banquero de París te entregase una cantidad cuando tú llegases a París, ¿no? ¿Vale? Así es como empezó la letra de cambio, ¿eh? Es esto, este es el origen. Esto se está haciendo ahora con los móviles. Se hacen transferencias y negocios mandándose códigos a través de banca electrónica vía móvil. Y esto está revitalizando mucho también la economía en África, ¿no? Fijaos cómo la tecnología, antes o después, va a requerir que a la definición de lo que es un ciudadano incorporemos derechos como el acceso a la información y ese tipo de cosas, ¿no? Pues ahora, cuando os hablaba de lo del estado de bienestar y la equidad, me refería más a ese punto, al concepto de ciudadano. El concepto de ciudadano es, un ciudadano es la persona que es igual que otra persona en relación con una determinada lista de derechos, ¿vale? Y eso es lo que aporta aquí la llegada de la democracia, la implantación del estado de bienestar y el que cosas... Dime. Lo que está pensando en lo que has dicho sobre la brecha digital, yo lo veo un poco difícil porque los propios estados están bloqueando páginas web según... Algunos. Bueno, España tiene más lejos, hace poco ha bloqueado dos ya. ¿Qué tipo de páginas web ha bloqueado España? Pero no son había descargas ilegales. Repite, que es que no... Páginas de descargas, sí. Que las ha bloqueado el Estado. Ah, bueno, eso es otra cosa. Pero no eran descargas ilegales solo, yo sé que había gente que compartía cosas ilegales, pero... Claro, ¿Queréis que os ponga una donde yo me bajo series enteras? Me llevo para ver este fin de semana Borgen, primera temporada, 10 capítulos, me la he bajado hoy, desde el despacho. Quiero decir, lo que dices es verdad, lo que dices es verdad, pero... No. Es que era que no compartía contenidos, compartía enlaces para que pudieras usar un programa. Por lo tanto, yo puedo compartir mi informe por esa página importante y que se lo baje todo el mundo. Me estás quitando esa opción. O sea, el problema es que en vez de perseguir a quien aloja el contenido, están persiguiendo a quien proporciona el... A ver, aquí hablamos de dos cosas. Primero, cualquier definición de derechos puede generar conflictos de derechos, ¿vale? Está muy bien que a todos nos guste ver películas y tal y no sé qué, pero hay el pequeño problema de que los hijos de los que hacen las películas también quieren cenar esta noche. Y claro, esto es un problema. Yo he vivido en primera persona, o en segunda persona, una cosa muy curiosa, y es que un alumno mío de hace 10 años estaba ganando dinero vendiendo mis apuntes por internet. Bueno, la ley dice que la propiedad intelectual de mis apuntes es mía, ¿vale? Y yo los doy gratis. Bueno, no los doy gratis, cobro mi sueldo todos los meses y ya está, va incluido en el precio, ¿vale? Pero que alguien esté ganando dinero vendiendo mis apuntes de clase me parece una situación un poco tal, ¿no? Esa es una parte de la historia. Hay otra parte de la historia que es cuando ya no hay un conflicto de derechos, sino lo que hay es la voluntad de los poderes públicos de evitar que cierto tipo de información circule, ¿vale? Que es un poquito de lo que estarías hablando tú o de lo que podríamos hablar en algún país cuyo nombre no voy a mencionar para que no se pongan firmes 6 o 8 personas que están aquí, ¿no? Es decir, claro que sabemos que hay gobiernos que bloquean el acceso a determinados contenidos de Internet, claro que lo sabemos, pero eso en determinadas condiciones consideramos que es una restricción inadmisible de las libertades públicas, ¿no? ¿Vale? Me da igual cuál sea el gobierno que lo haga, es decir, las libertades son libertades y por lo tanto si en algún país está prohibido hacer algo que en mi país no está prohibido hacer, me gusta poco. Yo soy un poco más, la frase típica era la de mi libertad acaba donde empieza la tuya, ¿no? Yo soy más de Proudhon, ¿vale? Mi libertad empieza
cuando empieza la tuya. O sea, mientras tú no seas libre, yo no me puedo sentir libre, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de saber que en el mundo hay unos cuantos, probablemente miles de millones de personas que no tienen libertad de acceso a determinado tipo de contenidos, a mí me parece mal, a mí me parece fatal, ¿vale? Pero hoy por hoy la ciudadanía es por naciones, o si queréis, por no meternos en líos de lo que es una nación y lo que no, por estados, ¿vale? Somos ciudadanos de un estado. Entonces, aquí no toleraríamos que el consejero de no sé qué comunidad autónoma dijera: a partir de ahora en mi comunidad no se puede ver a Madonna por internet, ¿no? Diríamos: este tío que se ha fumado, o qué, ¿no? Eso es lo que quiero decir, ¿vale? Cuando hablamos de esto, de la desigualdad social, ya no hablo tanto en términos de niveles de renta, porque ricos y pobres va a haber siempre en cualquier sociedad. Incluso en las sociedades que más activamente han dedicado décadas a intentar eliminar las diferencias económicas, no lo han conseguido, ¿vale? Ni con dictaduras horrorosas, ¿verdad? ¿Verdad? Pues por lo tanto eso ya lo sabemos que va a ser así. Pero el hecho de que la condición de ciudadano incluya el que... Mirad, os voy a poner un ejemplo fantástico, bueno, por lo menos a mí me lo parece. Cuando yo me licencié en Economía en el año 1990, 2 de cada 3 personas que salíamos de la universidad en España éramos hijos de titulados universitarios, ¿vale? En este momento, he dicho 2 de cada 3, ¿verdad? Lo he dicho bien. En estos momentos, 1 de cada 3 que salen de la Universidad Española son hijos de titulados universitarios. O dicho de otra manera, el acceso a la universidad de las personas que sus padres no son universitarios se ha duplicado en porcentaje, ¿vale? Si a eso le añadís que entre 1982 y 1986 en España pasamos de 300.000 universitarios a casi 1,5 millones, decidme si esto no es un progreso espectacular en términos de igualdad, pero no de igualdad de cuánto dinero tenemos en la cuenta corriente, sino de cómo de iguales son mis hijos que los hijos de un tipo de la avenida Pearson. No sé si sabéis lo que es la avenida Pearson, los que no sois de aquí, pues la calle más rica de Barcelona, ¿vale? Donde vive gente que gana sueldos de esos horrorosos de 8 y 9 y 10 millones de euros al año, ¿vale? Pues resulta que a la hora de que llegue el momento de ir a la universidad, aparte de lo buenamente o malamente que yo pueda educar a mis hijos, que eso ya es otra historia, ¿no? Las oportunidades de mis hijos, que son los hijos de un trabajador, pagado razonablemente bien, pero yo soy un trabajador, ¿vale?, serán prácticamente las mismas que la del hijo de un tipo que gana 8 millones de euros al año. Esto es lo que quería decir, ¿vale? La idea de igualdad, de reducción de la desigualdad, no en términos de dinero, sino en términos de la condición de ciudadano. El reequilibrio territorial. España es un país donde no solamente hay desigualdades en la distribución de la renta y la riqueza entre las personas, y venga a escribir, madre mía, sino que es un país muy desequilibrado en términos de territorios. Es decir, en España hay territorios que tienen el doble de renta per cápita que otros territorios, ¿vale? Bueno, pues eso, desde que tenemos democracia y tenemos modernidad y todo eso, esa diferencia la hemos ido cerrando. No lo hemos hecho muy bien, porque algunos de esos territorios solo han conseguido aumentar sus niveles de vida principalmente a base de subvenciones que hacen que sean territorios dependientes. Y que algún día, digamos, no se podrá estar ilimitadamente manteniendo, pues eso, ¿no? Pues hombre, un 50% de paro en una provincia de Cádiz, si no hubiera todas las ayudas que hay, no existiría, ¿vale? No existiría. Pero mientras haya las ayudas tampoco hay grandes incentivos para dejar de tener un 50% de paro. Este tipo de cosas ahora en España generan mucho debate, notoriamente en Cataluña, ¿no? Pues, pero incluso así, incluso sabiendo que no lo hemos hecho muy bien, ¿vale? Pues mirad, el coeficiente de variación, que es una medida matemática de la amplitud de una distribución, pues lo hemos bajado de 36 a 12 y ahora mismo los desequilibrios territoriales que hay en España aproximadamente son más o menos como los de Alemania, en términos de coeficiente de variación, ¿vale? Es decir, de unas diferencias bestiales que teníamos hace 30 años, pues hemos cerrado bastante toda esa brecha. Y en general, fijaos que todo el rato todo lo que digo es hasta que empezó la crisis, ¿vale? Porque de eso hablaremos en su momento. En general, lo que tenemos es una sociedad que todo su avance ha ido en la dirección de modernidad. Tenemos muchas discusiones sobre lo que es la modernidad y sobre lo que no, en cosas que tienen más que ver pues con conductas individuales, en temas como
Pues bueno, pues que si los homosexuales no, si se puede hacer matrimonios con personas del mismo sexo o no, cuáles son los límites de una cosa como el aborto, etcétera, etcétera. Seguimos teniendo muchos debates por esto, pero esto es una expresión del pluralismo, el debate, pero el tono de la vida en España ha cambiado muchísimo en los últimos 30-35 años, ¿vale? Y yo creo que sí. Resumen. Los problemas de la economía española básicamente son de tipo estructural, ¿vale? Primer problema, os lo he dicho ya antes, en toda nuestra historia nunca hemos sido capaces ni de dar de comer a toda la población de este país, ni de dar de trabajar a toda la población de este país. ¿Por qué? Pues porque tenemos un mercado de trabajo extremadamente rígido. Y por mucho que no nos guste a los que somos así más de orientación más, digamos, tirando para allá, ¿no? Pues un mercado de trabajo muy rígido es un mercado de trabajo que destruye empleo con mucha más facilidad que un mercado de trabajo más flexible, ¿vale? La adaptación al ciclo económico es mucho más difícil. Segundo problema, el tamaño de las empresas. Y aquí me voy a permitir haceros un gráfico para que haceros un gráfico como el que he hecho antes, un poco así a lo bruto, Mirad. Siempre estamos hablando de la productividad, ¿no? El gran problema es la productividad, es la productividad, es la productividad. Cuando uno hace la productividad media española, aproximadamente es la mitad de la de Alemania. Es una cosa que yo le digo a veces a la gente, ¿no? Y vamos a ver, ¿cómo queréis que cobremos lo mismo que un alemán si los alemanes, siendo el doble que nosotros, producen 4 veces más? O sea que un alemán medio más o menos produce el doble que un español medio. Luego habrá alemanes vagos que no pegan sello y españoles que trabajan muchísimo, ¿vale? Pero más o menos estamos ahí, ¿no? Pero si uno compara la productividad en las grandes empresas, la nuestra es más alta que la de Alemania, ¿vale? Por ejemplo, en la gran industria, en el automóvil, en la maquinaria industrial y tal, ya nuestra productividad es más alta que la de Alemania. Y entonces, ¿cómo es que la media sigue siendo el doble la de ellos que la nuestra? Porque nosotros tenemos muy poquitas empresas grandes. La mayoría de nuestras empresas son pequeñas y medianas empresas. ¿Sabéis por qué? Cuando uno mira las estadísticas, no voy a dibujar el gráfico porque es un rollo, lo que descubre es una cosa. En España hay muchísimas más empresas de 50 trabajadores que las que tendríamos que tener, ¿vale? Y hay muchísimos más multiempresarios que los que tendríamos que tener. Es decir, hay muchas personas que en lugar de tener una empresa de 400 empleados, tienen 8 empresas de 50 empleados. ¿Y por qué? Pues porque las regulaciones hacen que en el momento en que tú tienes 50 empleados y contratas al empleado 51, se te complica horrorosamente la vida. Entonces muchísimos empresarios en España, cuando su empresa crece y llega a 50 empleados, en lugar de dejar que siga creciendo, lo que hacen es volver a empezar con una segunda empresa, y cuando tienen 100 montan una tercera, y cuando tienen 150 montan una cuarta. Y es verdad, y eso es absolutamente así, que en la pequeña y mediana empresa nuestra productividad es muy baja, ¿vale? No podemos aprovechar las economías de escala que se aprovechan en una cosa tipo la SEAT, por ejemplo. Ahí tenemos un problema. El origen del problema, si os fijáis, no es el trabajador, no es que los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas se tomen más cafelitos que los otros. El problema es la regulación. La regulación dificulta tener una gran empresa, la gente tiene pequeñas empresas y en las pequeñas empresas la productividad es mucho más baja. Pero la regulación, ¿vale? Desde el punto de vista fiscal, la regulación fiscal, de inspecciones laborales, de presencia sindical en las empresas. Por lo tanto, tenemos un problema de regulación combinado con lo que antes él decía de la mentalidad del empresario tradicional español. Hay mucho empresario moderno en España también, y que dice, hacer puñetas, ¿no? Por 400 voy a tener un beneficio que me lo va a retribuir. Correcto, correcto. Todas las regulaciones. Pero, igual que cuando hablábamos al principio de cuando aumenta la productividad, ¿qué haces, no? Y alguien ha dicho, el empresario chungo, anticuado, digamos, quitará plantilla para seguir ganando lo mismo, y el otro dirá, hola, pues si puedo ganar el doble, y meterá más gente, ¿no? ¿Vale? Y estamos ahí en una transición donde uno ve muchos signos de que el empresariado español está yendo también haciendo su propia modernización, digamos, y cada vez más hay más empresarios de los que cuando aumentan la productividad, en lugar de echar gente, contratan más.
¿vale? Pero eso estamos ahí en un proceso, ¿de acuerdo? Ahí tenemos un problema que es la rigidez institucional. Segundo problema, la falta de competencia en la economía española. La economía española tiene muchísima más tendencia a ser monopolística que otras economías europeas. Y esto no lo hacen los empresarios, lo hacemos nosotros. Los españoles no vamos a un bar a tomar café, nos afiliamos a un bar. Nos sacamos el carnet del bar del que tomamos café. Y cuando decidimos que aquel es nuestro bar, ya nunca más tomamos un café en otro sitio. Hombre, si te vas a Soria, pues te paras en cualquier sitio y te tomas un café. Los españoles tenemos tendencia a convertir en micromonopolistas a la gente que nos vende cosas, ¿vale? El tipo donde yo me tomo los cafés, bueno, yo me tomo los cafés en la facultad y como son precios regulados da igual, ¿no? Pero el tipo normal que se toma un café en un bar a media mañana y va siempre al mismo, al final le está concediendo poder de monopolio al tipo que le hace el café. Y si uno ve una calle y se da cuenta de que todos los cafés cuestan lo mismo en esa calle, y ya sabéis que en España hay más bares que casas casi, ¿no? ¿Vale? Pues después, cuando uno rasca un poquito más, lo que descubre es que cuando en una calle todos los precios son iguales, no son más bajos, que sería el resultado de la competencia, sino que son más altos. ¿Vale? Hemos generado un oligopolio de los bares de una calle, sin necesidad de reunirse en un sótano a oscuras y tal, los 4 tíos que tienen un bar, ¿no? Los 4 se han dado cuenta de que si suben los 4 a la vez 15 céntimos el precio de un cortado, seguiremos yendo a nuestro bar porque somos fieles. A nuestras mujeres no tanto, pero al del café con leche vamos, ¿no? Es que es así. Nos afiliamos a los bares, nos afiliamos a la tienda donde vamos a comprar la ropa de los niños. Somos muy monopolísticos en nuestra concepción de la vida. Entonces, al final lo que tienes, todos sabéis lo que es un monopolio, ¿no? Esta sí la voy a dibujar, hombre, ¿ves? Pues en un mercado competitivo, uno tiene una oferta y una demanda, una cantidad de equilibrio y un precio de equilibrio, y en un monopolio uno tiene una cantidad de equilibrio y un precio de equilibrio. ¿Vale? Siempre, cuanto más tendencia monopolística tenga en una economía, menores son las cantidades que se producen y se venden, porque como se gana más dinero vía precio, ¿para qué voy a producir más? Pero hay una cosa de la que hablamos poco, y es que sin necesidad de que la relación sea lineal, aquí hay otro eje. Yo lo voy a dibujar debajo para que se vea, pero está aquí, ¿de acuerdo? Que es el eje que me mide, esto eran cantidades, la cantidad de trabajo que necesito para producir esos bienes. Evidentemente, para producir esta cantidad necesito todo este trabajo, y para producir esta cantidad necesito menos. Ya digo que la relación no es lineal porque hay economías de escala y cosas de esas. Una de las causas de que el paro en España sea más alto que en otros países no es ya la rigidez del mercado de trabajo, sino la rigidez de los mercados de bienes y servicios. Pensad que en España hay un montón de profesiones reguladas donde uno no puede aumentar su cuota de mercado bajando los precios, porque inmediatamente le llaman del colegio profesional correspondiente y le retiran la licencia. ¿Vale? Entonces tú tienes, por ejemplo, un despacho de auditorías, ¿no? Y haces tus cuentas anuales y tal, y decides que el año que viene tú subes la tarifa un 1%. Como el colegio correspondiente ya ha decidido que se sube el 3%, te meten un expediente por competencia desleal. Es decir, el premio de la eficiencia es que te quitan la licencia para trabajar, y eso les pasa a los arquitectos, les pasa relativamente a los abogados, pasa en unas cuantas profesiones, ¿vale? Nuestra tendencia monopolística es una de las causas de que necesitemos menos trabajo empleado en nuestro sistema productivo. Si producimos cantidades más pequeñas, más cercanas a las del monopolio, el número de trabajadores que necesitamos también es más pequeño, ¿vale? Bueno, yo creo que por hoy hemos hecho una cosa bastante elegante, ¿no? Y que, venga, vamos a hacer una cosita de 10 hasta menos cuarto para preguntas, insultos, entre vosotros, cuestiones, dudas, reclamaciones. Esto no es lo que yo había pagado. ¿Nada? Estupendo. Pues entonces, si Dios lo permite y no nos deja ciegos, nos vemos el 23, mismo sitio, misma hora, ¿vale?